Muy buenos días. Continuando con el ciclo de charlas de Sochimi Hospital Digital, vamos a partir el día de hoy hablando del proceso de Destete y algunas de sus aristas más importantes. Mi nombre es César Santi, soy médico intensivista del Hospital Barros Luque de la Red Salud UCEP, y para mí es un honor poder moderar esta sesión con grandes exponentes en esta oportunidad. Vamos a iniciar hablando sobre el proceso de Destete. Para esto nos expondrá Alexis Silva. Alexis es kinesiólogo de la Universidad Católica del Maule, es terapeuta respiratorio especialista en cuidado intensivo certificado, encargado del programa apnea en MinSal del sector de Ñuble, es docente de posgrado de la Universidad de Concepción y de la Pontificia Universidad Católica de Chile en distintas carreras y especialidades médicas, y él nos hablará hoy sobre el proceso de Destete. Alexis, muchas gracias por participar el día de hoy. Ahí sí. Gracias, César. Voy a compartir pantalla. Bueno, la idea de esta primera charla es hablar los procesos más generales del destete ventilatorio, más que nada tratar de ver cómo lo podemos aplicar al paciente con coronavirus, pero también en cierta manera hay varios aspectos importantes del destete en general que pueden ser aplicados a cualquier tipo de unidad de cuidado intensivo. Primero vamos a partir con lo que es el destete. El destete, en cierta manera, es el proceso a través del cual los pacientes se liberan de manera progresiva del soporte ventilatorio, vale decir que es un proceso gradual y culmina con la retirada del tubo endotraqueal. O sea, la extubación es la parte final de este proceso de destete, y llamamos destete al proceso de cuando empezamos a sospechar de que el paciente va en mejoría, de que la causa que motiva la ventilación mecánica viene en resolución, y tenemos la intención de empezar a bajar sedante y empezar a retirar de a poco el soporte ventilatorio. Entonces es un proceso gradual que puede incluso comprender cerca del 40% del periodo que está el paciente en ventilación mecánica. Este proceso puede tener éxito, como también puede tener fracaso. ¿Ya? Llamamos a este fracaso al destete ante la necesidad de soporte ventilatorio dentro de las primeras 48 horas post-extubación. Entonces acá, en este proceso gradual, primeramente hay un tratamiento de la falla, sea una falla respiratoria o la falla que motivó la necesidad de ventilación mecánica. Esta disfunción, una vez que vaya en vías de resolución y el paciente tenga distintos aspectos clínicos ya estabilizado el punto metabólico, neurológico, respiratorio, hemodinámico, etc., va a empezar ya la intención de comenzar este destete ventilatorio, bajar la sedación, empezar a disminuir el soporte ventilatorio, hasta llegar a un momento donde nos vamos a encontrar con un paciente que ya requiere una asistencia baja del ventilador mecánico, que ya está en modo ventilatorio espontáneo, y vamos a poder someterlo a una de las zonas ya finales, que son la ejecución de pruebas de ventilación espontánea. Pruebas que puede fracasar, pruebas que puede tener éxito, y también puede alargarse un poco más el proceso dependiendo de cómo andan estas pruebas de ventilación espontánea, para que una vez que las supere, el paciente ya pueda ser extubado. Entonces, como les digo, es un proceso gradual con varios pasos entre tanto. Existen tres tipos de winning o de destetes clasificados en la literatura. Tenemos el winning simple, que lo tiene alrededor del 69% de los pacientes, aprueba la prueba de ventilación espontánea al primer intento y se extuba de manera exitosa. Luego tenemos un winning dificultoso, que está aproximadamente en el 20% de los pacientes y que requieren hasta 3 pruebas de ventilación espontánea, o son aquellos pacientes los cuales ya han pasado 7 días desde la primera prueba de ventilación espontánea para poder lograr la extubación. Y por último tenemos el winning prolongado, que lo alcanzan cercano al 11% de los pacientes, y en estos pacientes ya han fracasado 3 pruebas de ventilación espontánea, han pasado más de 7 días desde la primera PV, que en este caso fue fallido, y no se pueden extubar. Son la gran mayoría de pacientes que terminan muchas veces traqueostomizados. Si nosotros nos fijamos en estos tres tipos de destete y nos vamos a la estancia en UCI, significativamente la estancia hospitalaria aumenta a medida que vamos complejizando el tipo de winning, y se ve mucho más elevado en el contexto del winning del destete prolongado. Lo mismo con la asociación de infecciones nosocomiales, sobre todo la neumonía asociada a ventilación mecánica, es mucho más prevalente en el grupo con ventilación mecánica prolongada, destete prolongado. Estar asociado a esta vía aérea artificial por mucho tiempo también trae sus consecuencias. Y si nos vamos a la sobrevivencia en los 90 días, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre el winning simple y dificultoso, pero sí
cuando ya pasamos a weaning prolongado, la sobrevivencia disminuía a los 90 días. Una de las primeras cosas importantes en este proceso de destete es que tiene que ser protocolizado. Ya nosotros ya sabemos hoy en día que existen metaanálisis al respecto, en los cuales los autores de estos metaanálisis concluyen que se debe contar con protocolos de weaning, y el hecho de asociar protocolos a este proceso trae consigo un menor tiempo de ventilación mecánica, menor estancia hospitalaria, en comparación con centros que no tengan procesos protocolizados de destete, o guías clínicas por lo menos de destete. Por otro lado, también desde el año 2000 en adelante empiezan los reportes de los primeros protocolos, los primeros estudios asociados a protocolos de destete. Y existe este bien importante que quiero sacar acá a terreno, que es el de Wesley Ely, ya que en la cual muestra que estos protocolos de weaning guiados por un equipo multidisciplinario, ya en el cual también participan profesionales no médicos, es mucho mejor que un proceso de destete visto solamente por ojo clínico, o sea, donde participe el equipo clínico completo, donde se ejecuten pruebas de ventilación espontánea y se tengan claros los criterios de éxito y fracaso, va a traer consigo una menor duración de la ventilación mecánica y un proceso mucho mejor. La primera etapa en este contexto son los criterios clínicos para iniciar el destete. Ya en esta primera etapa donde decimos que hay que empezar a probablemente bajar la sedación y ir disminuyendo un poquito, pasar al paciente a modo de asistencia parcial, modo de ventilación espontánea, etc. Inicialmente que la condición que motivó la necesidad de ventilación mecánica ya vaya en vías de resolución, que haya estabilidad hemodinámica, estabilidad respiratoria, que el paciente también desde el punto de vista mecánico esté con un pulmón apto para poder despertarlo y no se vaya a injuriar. Esto es bien clásico hoy en día en los pacientes con síndrome respiratorio agudo, los pacientes con COVID, de que muchas veces el paciente sale de ventilación mecánica invasiva, perdón, sale de modos ventilatorios controlados a modos de asistencia parcial o espontáneo, y puede existir el riesgo de lesionarse cuando todavía el pulmón está con una compliance disminuida, todavía con un grado importante compromiso pulmonar. Entonces, por lo menos tenemos que tener un paciente que esté apto ya para recibir un volumen corriente del orden de los 5 ml por kilo más. Idealmente, ojalá fuera mayor a 6 ml por kilo. El nivel neurológico también es muy importante, que el Glasgow esté mayor a 9 puntos, que también tenga la capacidad de iniciar el esfuerzo ventilatorio, que tenga balance hídrico neutro o negativo, y que exista la estabilidad metabólica con parámetros ya de microcirculación, electrolítico y de ácido ácido ya bastante estabilizados. Respecto a la musculatura respiratoria, sabemos ya desde el año 2008, después de este artículo en la New England Journal of Medicine, que bastan solamente 2 a 18 horas de ventilación mecánica controlada para que empiece a producirse el proceso de atrofia muscular. Entonces, si hay algo importante acá es que ya pacientes que tengan ventilación mecánica por más de 24 horas, que son los pacientes realmente que están en unidades de cuidado intensivo, los que hacen menos de 24 horas probablemente son pacientes que son sometidos a cirugía en un contexto más de pabellón, pero ya sabemos que los pacientes ya con más de 24 horas tienen ya atrofia reportada por vía histológica, por vía biopsia muscular. Entonces son pacientes que requieren de por sí una prueba de ventilación espontánea para ver qué tanto repercute esta atrofia muscular respiratoria que ya existió en la función de los músculos respiratorios. Entonces, este diafragma y la musculatura respiratoria en general pasa por distintos mecanismos que van a llevar a disfuncionarlo, entre ellos la atrofia por desuso, pero también otros factores como el uso de sedantes y bloqueantes neuromusculares, que incluso pueden llegar a paralizar por completo la función diafragmática, el estrés oxidativo y también este proceso proinflamatorio que va a llevar a un estado catabólico en el cual va a aumentar la proteólisis y va a disminuir la síntesis proteica, generando un desbalance completo hacia una disfunción muscular respiratoria. Por lo tanto, someter a un paciente a pruebas de ventilación espontánea nos lleva a llevar un test cardiopulmonar bastante importante. Y fíjense que acá está este artículo que nos muestra que el consumo de oxígeno, visto en esta forma por saturación venosa central, en los pacientes que se someten a prueba de ventilación espontánea, el consumo de oxígeno es bastante importante, que pueda llevar un descenso grande en la saturación venosa central. Eso se asocia en una correlación directa con el fracaso. Por lo tanto, con esto ya tenemos que las pruebas de ventilación espontánea son test cardiopulmonares importantes que traen un aumento de la demanda metabólica y del consumo de oxígeno, así que tenemos que ver de qué manera utilizarla, cuál es la más adecuada, cuáles son los tiempos más coherentes, y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en esta charla. Entonces,
vamos a ir concluyendo por etapa en esta charla distintas cosas, distintos aspectos. Una de las primeras cosas que podemos concluir hasta acá es que este proceso de destete tiene que ser un proceso protocolizado, ya sabemos que los meta-análisis respaldan eso, y que tenemos que tener muy claro cuál es la causa de intubación y conexión a ventilación mecánica, para que una vez que esta ya sea resuelta o vaya en vías de resolución, y tengamos todas estas estabilidades que tratamos en la primera tabla, se pueda hallar inicio al proceso de destete. Yendo a las pruebas de ventilación espontánea ya como tal, tenemos dos pruebas reportadas en la literatura, dos pruebas que se han estudiado y existen, y si bien existen variantes de pruebas de ventilación espontánea reportadas en la literatura también, estas son las más clásicas y a las cuales deberíamos poner un poco más de ojo porque son las más estudiadas y con más evidencia en la literatura. Uno de los primeros en proponer prueba de ventilación espontánea fue Laurent Brochard en el año 94, y esta prueba de ventilación espontánea asistida, que es con presión de soporte bajo. Se define como una prueba en donde se utiliza una PIP de 5 y una presión de soporte entre 5 y 8 centímetros de agua. Se ajusta la presión de soporte necesaria para mover un volumen corriente por el orden de los 6 a 8 ml por kilo. Eso es lo que usted le va a decir más o menos cuánto es el soporte que necesita el paciente. Y por otro lado tenemos la prueba en tubo en T, descrita un año después por Andrés Esteban, en el cual el paciente se desconecta del ventilador mecánico, se despresuriza y pasa a un sistema de tubo en T. Si nos vamos a los metaanálisis respecto a estos dos tipos de prueba de ventilación espontánea, no existen diferencias estadísticamente significativas que hagan que una prueba sea mejor que otra. Ese es uno de los primeros puntos importantes, pero sí vamos a ir viendo que, viendo subgrupos específicos, sí hay pruebas de ventilación espontáneas que son mejores para algunos tipos de pacientes u otros, pero si mezclamos la población en general, no tendríamos diferencias estadísticamente significativas. Las pruebas de ventilación espontánea fueran inicialmente largas, de 2 horas. Este es uno de los artículos de Andrés Esteban, que comparó realizar pruebas de ventilación espontánea de 2 horas versus de 30 minutos, no encontrando diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad, en la estancia, en los días de ventilación mecánica, por lo tanto, y tampoco en las tasas de éxito o fracaso. Así que esto ya nos dice que una prueba de ventilación espontánea de 30 minutos es tan buena como una prueba de ventilación espontánea de 2 horas. Así que no habría para qué ejecutar 2 horas, con 30 minutos basta para saber si el paciente va a tener éxito o fracaso. Lo mismo ocurre con las pruebas de ventilación espontánea en presión de soporte. También se ha comparado 2 horas de prueba de ventilación espontánea en presión de soporte versus 30 minutos, evaluando las mismas variables, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, tanto la prueba en T como la prueba en presión de soporte, con 30 minutos basta para tomar decisiones. Ahora, existen sí revisiones sistemáticas y metaanálisis que nos tratan de llevar un poco más dirigida el tipo de PVE según el paciente. Y acá lo que podemos ver, que en el Winning simple pareciera ser que los pacientes se benefician más de pruebas de ventilación espontánea en presión de soporte. O sea, podríamos decir que el paciente que tenga poquitos días de ventilación mecánica y usted le ejecuta una prueba en presión de soporte, paciente que probablemente no ha hecho tanta atrofia diafragmática ni nada, le va a ir bastante bien y se va a poder extubar. Sin embargo, en los pacientes con ventilación mecánica que llevan más días, ejecutar pruebas de presión de soporte podría enmascarar un poco más cómo está la función respiratoria, y se beneficia mucho más de pruebas en tubo en T para realmente desenmascarar si la musculatura respiratoria y el sistema en general cardiopulmonar está capacitado para salir. O sea, podríamos decir ya, viendo este pequeño gráfico, que Winning simple, poquitos días de ventilación espontánea, ya una prueba de presión de soporte nos dice está todo perfecto, pero cuando ya llevamos más días deberíamos desenmascarar con pruebas un poco más exigentes. Yendo a poblaciones específicas también, podemos fijarnos en este artículo donde se ejecuta tubo en T versus presión de soporte en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con EPOC, y que nos muestra que las pruebas en tubo en T, prueba de un poco más de exigencia, pareciera ser que retrasa la intubación en este grupo, que tiene comorbilidad respiratoria, tiene mayor resistencia vía aérea, tiene un diafragma que está un poco más aplanado, que tiene autopip intrínseco, por lo tanto tiene una carga umbral un poco mayor para disparar cada ventilación. Entonces, en este grupo, tratar de que el paciente pase la prueba de ventilación espontánea en tubo en T podrían retrasar el proceso de destete, así que se beneficia mucho más de pruebas de ventilación espontánea de baja exigencia, como las de presión de soporte, y sobre todo porque este grupo es un grupo de alta comorbilidad donde la evidencia respalda la extubación a ventilación mecánica no invasiva. O sea, si el paciente va a salir a ventilación mecánica no invasiva, no tendríamos para qué estresarlo con una prueba en tubo en T, ni menos una prueba en tubo en T de larga duración. Así que aquí basta con que el paciente pase la prueba en presión de soporte de 30 minutos y de ahí se extube a ventilación mecánica no invasiva.
Aparece este artículo hace muy poquito, 2018, que no compara presión de soporte con tubo en T, sino que lo que compara son pruebas de baja exigencia, definida por presión de soporte 30 minutos, versus una prueba de alta exigencia que es tubo en T por 2 horas. O sea, ya aquí no podemos comparar en este artículo la tubo en T versus presión de soporte, porque una dura 2 horas, la otra dura 30 minutos. Lo que buscan los autores en este artículo es ver qué impacta más en la posibilidad de éxito, si una prueba de baja exigencia o una prueba de alta exigencia, y ver en los subgrupos cómo se comporta. Podemos ver que el éxito sea mucho más en las pruebas de baja exigencia, apoya mucho más todavía realizar pruebas por tiempo corto, y se ve mucho más marcado este efecto en los pacientes con EPOC y en los pacientes cardiópatas. O sea, esto ya no está diciendo que estos pacientes con comorbilidad no se benefician para nada de pruebas en tubo en T ni pruebas de larga duración. Yendo a este grupo específico, que son los pacientes cardiópatas, ya teníamos artículos que nos empezaban a mostrar que los efectos agudos del tubo en T podían estar relacionados con desajustes cardiorrespiratorios y desequilibrios autonómicos en el corazón, o sea, que podríamos tener mayor variabilidad cardíaca, llegar a umbrales lácticos mucho más tempranos con tubo en T en estos pacientes que tienen comorbilidad cardiovascular. Recordemos que cuando nosotros hacemos una prueba en tubo en T, quitamos los efectos benéficos de la presión positiva en nuestro corazón, ¿ya? Recordemos que la presión positiva disminuía la precarga en el lado derecho de nuestro corazón, aumentaba la poscarga también, pero en el lado izquierdo disminuye la poscarga. Entonces, este efecto lleva a que el corazón, una vez de retirarle la presión positiva, aumente esta poscarga ventrículo izquierdo, y por otro lado, le aumente la precarga en el corazón derecho. Entonces, lo llevamos a un escenario de desventaja en el cual puede aparecer edema pulmonar por este proceso netamente de que le vamos a quitar poscarga al corazón, bajar la interacción cardiopulmonar de ser benéfica, y puede aumentar la presión en el ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda, en la presión venosa, y así rápidamente empieza a aumentar la presión hidrostática, la presión de capilar pulmonar, y empieza la infiltración de fluidos y tenemos este edema pulmonar asociado a este proceso de esta corte de presión positiva. Y si a eso nosotros además le sumamos que el paciente está respirando con una vía aérea artificial que impone mayor resistencia y también tiene mayor espacio muerto instrumental, digamos, un paciente que además de perder los efectos benéficos de la presión positiva tiene que hacer más esfuerzo ventilatorio, y el hecho de hacer más esfuerzo ventilatorio también trae consigo presiones pleurales más negativas, que van a aumentar mucho más también la precarga y van a llevar a más congestión pulmonar. Entonces acá en este edema pulmonar asociado a este proceso de destete, podemos ver que los grupos que más impactan en generar este síndrome, aquí aparece como WIPO, ya que es edema pulmonar inducido por destete, por prueba en tubo en T, quite de sacar la presión positiva, son los pacientes con EPOC, son los pacientes cardiópatas y son los pacientes obesos. O sea, estos tres pacientes están empezando a hacer congestión pulmonar, que pues, puede llegar a ser un edema pulmonar importante al haber realizado pruebas de ventilación espontánea por esta vía. Así que son los tres pacientes de riesgo que yo diría que se benefician mucho más de hacer pruebas de ventilación espontánea de baja exigencia, prueba en presión de soporte, perdón, y que probablemente tengan una salida de ventilación mecánica no invasiva que les favorezca. En los pacientes cardiópatas podemos ver que no todos los cardiópatas, eso sí, necesitan este manejo. Hay cardiópatas y cardiópatas. Hay que realizarlo solamente en la población cardiópata de riesgo. ¿Cuál es la población de riesgo? Principalmente los pacientes con fracción de eyección menor al 40%, y los pacientes que ya tienen una disfunción diastólica importante, es decir, que tengan una relación EA en el grupo, en el Doppler pulsátil mayor a 2, o que tengan una relación E' en el Doppler tisular mayor a 12. Esos dos pacientes ya podemos ver aquí que cómo se correlaciona esta disfunción diastólica medida por Doppler tisular, que muestra disfunciones diastólicas con relación E' mayor a 12, cómo aumenta la probabilidad de fracaso en este proceso de destete cuando el paciente tiene disfunción diastólica. Así que son grupos para no estresarlos, son grupos que a medida que aumenta más la disfunción diastólica, y sobre todo sea incluso más predominantemente los pacientes con disfunción diastólica que sistólica, como a medida que tenemos mayor grado de disfunción, aumenta también la tasa de fracaso en el destete. Así que podríamos decir que en este grupo en particular, si tiene una fracción de eyección menor al 40%, si tiene una relación EA mayor a 2, si tiene una relación E' mayor a 12, que nos está hablando de disfunción diastólica importante, el paciente debería ser sometido a una prueba de ventilación espontánea de baja exigencia, presión de soporte en este caso,
y luego ser extubado profilácticamente a ventilación mecánica no invasiva. La ventilación mecánica no invasiva como estrategia profiláctica se mueve principalmente en los últimos años mostrando un efecto benéfico en los pacientes que tienen tendencia a la hipercapnia, pacientes crónicos respiratorios, pacientes con EPOC, pacientes secuelados con tuberculosis. No tenemos por dónde cuestionar que tiene un efecto muy benéfico de salida, de apoyo profiláctico en la extubación. Y podemos ver que principalmente en estos grupos podría disminuir la mortalidad de manera significativa si es que el paciente tiene este apoyo post-extubación. Entonces, este hecho de utilizar la presión positiva profiláctica a la salida con ventilación mecánica no invasiva, podemos ver aquí en este artículo las recomendaciones, principalmente en grupos de alto riesgo, que son los pacientes crónicos respiratorios, en este caso con EPOC, seculados de tuberculosis, pacientes con falla cardíaca, ya pacientes que también han tenido un Wheating previo que fue fallido, y pacientes obesos también, obesos mórbidos sobre todo. Ya también la literatura nos está dirigiendo lo mismo a esos 3 grupos que hacían este síndrome que genera edema pulmonar, a dirigirlos a pruebas de baja exigencia y extubación en ventilación no invasiva. También existe mucha reporte respecto a la población obesa mórbida de cómo se beneficia de todos los efectos benéficos de la ventilación mecánica no invasiva en disminuir el consumo de oxígeno, en mejorar la oxigenación, en disminuir el trabajo respiratorio en esta población en general. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes cardiópatas que no son de riesgo? O que en cierta manera estamos dudosos porque tiene una fracción de eyección de 45, 50, no está normal, quería estar entre 55 y 70 la fracción de eyección, pero que tampoco está en el grupo de alto riesgo con fracción de eyección menor al 40%, o la disfunción diastólica no parece ser tan terrible. Estos grupos sí se podrían estresar con pruebas donde se le quita la presión positiva y de hecho van a ayudar a desenmascarar qué tanto necesita la ventilación mecánica no invasiva profiláctica y qué tanto puede generar edema pulmonar si es que le quitamos la presión positiva. Pero para ello sí hay que tener una forma de evaluarlo. O sea, si usted va a sacar un paciente a ventilación espontánea siendo cardiópata, no por ser cardiópata de riesgo lo va a dejar en tu TUANTE y se va a olvidar, sino que tiene que también tratar de encontrar si el paciente está teniendo disfunciones que puedan llevar a fracaso o que puedan llevar a necesidad de ventilación mecánica no invasiva. ¿Cuáles serían estas? Si está con un catéter de arteria pulmonar, si tiene una presión de oclusión arteria pulmonar mayor a 18, podría estar ya diciendo que el paciente, haciendo un comparativo pre y durante ventilación espontánea, si está haciendo riesgo de edema pulmonar, repetir una ecocardio, reevaluar esta relación A, ver cómo está la diástole ahora al quitarle la presión positiva, medición del péptido natriurético también podría ser otra medida. También tenemos acá concentraciones de hemoglobina que se pueden dar mayor expresada, y también tenemos el agua extravascular pulmonar medido en los catéteres PAICO. En este caso, si aumenta el ELWI y el agua extravascular pulmonar, también podría ser un indicador de que esté ocurriendo edema pulmonar, siempre haciendo contrastes pre y post. Está este artículo también, que lo tenemos hace bastante poco, que nos muestra también que la medición de la presión venosa central en centros que no tienen monitoreo hemodinámico tan avanzado, tampoco ese monitoreo lo vamos a tener en todos los pacientes, de que también basta con medir la presión venosa central antes de la ventilación espontánea y durante, y un aumento de más de 5 puntos en la presión venosa central también podría ser un indicador de que el paciente esté siendo edema pulmonar y pueda fracasar en esta extubación. También puede ayudar en ese caso la ecografía pulmonar, viendo la presencia de líneas B en la zona ventral del tórax, pre y durante la ventilación espontánea. O sea, por lo menos en los grupos, en los centros clínicos que no tienen un sistema de monitoreo tan avanzado, apoyándose con la medición de presión venosa central, la tolerancia clínica a la ventilación espontánea, como también la ecografía pulmonar, ya podríamos estar ayudando a desenmascarar un poco a este paciente. Los pacientes que hacemos ventilación espontánea en TUANTE, que le quitamos la presión positiva, también se ha visto que reconectarlos a ventilación mecánica y darles un descanso, donde nuevamente le otorguemos presión de soporte, PIP, y los hagamos descansar por 1 hora, van a disminuir la tasa de fracaso. O sea, también la recomendación acá es que si llegó a utilizar una prueba de alta exigencia, que fue en TUANTE, reconecta a su paciente si es que lo va a extubar por 1 hora y después extúbelo ya un poco más descansado. Disminuye mucho más el fracaso respecto a si lo extuba inmediatamente después de la ventilación espontánea. Entonces, hasta acá lo que podemos concluir es que, según la literatura que hemos revisado, la ventilación espontánea requiere en cierta manera estresar, ¿cierto?, nuestro sistema, hacer una prueba de estrés metabólico y cardiorrespiratorio,
Y se sugiere tomar en cuenta a la hora de seleccionar la prueba de ventilación espontánea, si vamos a hacer tubenteo o presión de soporte, las características crónicas del sujeto. Y en este sentido, sabemos que el paciente con insuficiencia cardíaca, el paciente con EPOC, el paciente obeso mórbido, pueden ser pacientes de riesgo que se beneficien más de pruebas de baja exigencia y muchas veces salidas profilácticas, ventilación mecánica no invasiva. Respecto ahora a los factores predictivos, para ver si el paciente va a andar bien o mal, obviamente la ventilación espontánea también es muy clínica, la tolerancia clínica nos va a decir mucho, y creo que es una de las cosas más importantes a tomar en cuenta, pero existen valores predictivos que se han estudiado desde la medición del volumen minuto, de la Pimax, la medición de la P01, existen índices integrados como el CROP, ¿ya? Que donde uno integra compliance, frecuencia respiratoria, oxigenación, etc. La frecuencia respiratoria por sí sola, el volumen corriente movilizado y la relación FRBT, o índice de respiración rápida superficial, conocido como índice de Doyle, como usted lo quiera conocer. Factores aquí, threshold o umbrales de corte, reportar literatura entre 60 y 105. Sin embargo, los estudios más grandes muestran un corte en 100. Estudios más pequeños bajan un poco el corte hasta los 85. Pero si vemos en el estudio más significativo de esto, el punto de corte es 100. Acá, respecto al FRBT, también va a depender del tipo de prueba de ventilación espontánea. Se ha visto que los pacientes que realizan pruebas en Tudentel, puntos de corte son 99, ya en este caso lo mismo 100, pero si el paciente le hace una prueba de ventilación espontánea en PSB, el punto de corte no es el mismo. Recuerde que son totalmente distintas, una prueba de baja exigencia, y está además con presión de soporte, que le está ayudando a respirar al paciente, si bien es baja, pero le está ayudando, y también tiene presión positiva, tiene PIP, presión positiva al final de la aspiración, que también mejora un poco más la capacidad succional, la compliance, y tiene menor carga elástica que enfrentar al paciente, así que es totalmente distinto al escenario. Y acá el punto de corte anda en los 67, 70 en la literatura. O sea, deberíamos esperar que el FRBT esté menor a 100 si es que hace TUVT, y que esté menor a 70 si es que está haciendo una prueba de ventilación espontánea en presión de soporte. La ecografía diafragmática también en el último año ha tomado relevancia. Se ha visto en estudios comparativos que en el área calculado por sensibilidad y especificidad logra un área de 0.84, tan buena como el FRBT. O sea, podríamos decir que si nosotros integramos la ecografía diafragmática junto con el índice de respiración rápida superficial, ya tenemos dos índices bastante buenos como para tomar decisiones. Lo que se espera de excursión diafragmática o movilidad diafragmática es que el paciente tenga una excursión mayor o igual a 1,1 centímetros. El diafragma derecho e izquierdo excursionan lo mismo. Sí hay que explorar los dos para detectar si en alguno de ellos hay parálisis, a descartar que haya parálisis diafragmática unilateral, pero si los dos tienen movilidad, generalmente el derecho va a tener una mejor ventana, y en este deberíamos esperar 1,1 por lo menos de excursión diafragmática, sin soporte ventilatorio. Eso es importante, que el paciente cuando le hagamos la medición tiene que estar sin soporte ventilatorio con estos puntos de corte. No sirve hacer esa excursión en presión de soporte con soporte entregado. Existen otras mediciones, como la relación entre frecuencia respiratoria y excursión diafragmática, que se hace a los 30 minutos de prueba de ventilación espontánea en TUDT, que ha mostrado puntos de corte en el orden de los 1.3, mayor a 1.3 muestra mayor riesgo de fracaso en este estudio, pero sin embargo, les doy algo muy personal en la experiencia clínica. Tenemos pacientes que pasan bastante bien desde el punto de vista clínico una prueba de ventilación espontánea, y a veces tenemos índices mayores a 1.3, nosotros lo exudamos igual. No sé si es un índice tan útil y que desenmascare también los pacientes. O sea, los que tienen menor a 1.3 andan demasiado bien en la prueba de ventilación espontánea, así que yo les recomiendo más la excursión diafragmática, más que este índice conjugado. Y sí, algo que también ha mostrado bastante buena significancia acá predictora es el índice de fracción de acortamiento diafragmático. Esto es con el transductor lineal, medir los cambios de grosor en el diafragma en la zona de aposición, y deberíamos tener una fracción de acortamiento, una tasa de cambio de fracción de acortamiento mayor a 35%, mayor a 30-35%. O sea, podríamos decir que el diafragma, cuando viene la inspiración y se engrosa, debería engrosarse más de un 35% respecto a lo que teníamos en la expiración. Aquí tenemos la fórmula. El grosor inspiratorio menos el expiratorio partido por el expiratorio es netamente una relación de tasa de cambio, es como lo mismo que se hace con la vena cava, por ejemplo, cuando se mide los cambios de la oscilación acá en la vena cava para predecir respuesta a volumen, etc. Acá es lo mismo, es una fórmula muy parecida, que tiene que tener mayor al 35%. Y acá también se ha visto en la literatura que a medida que la fracción de acortamiento diafragmática es más bajita, tiene
fracciones de acortamiento ya más cercanas al punto de corte aquí de los 30, aumenta la tasa de fracaso en el destete. ¿Ya? Otro artículo que también muestra lo mismo, ambos están mostrando puntos de corte por los 30-35% de fracción de acortamiento. Así que lo que podemos decir diafragma es que debería por lo menos excursionar más de 1,1 centímetros y tener tasas de fracción de acortamiento mayores al 30-35%. Sin embargo, la idea es que cuando haga una prueba de ventilación espontánea no se quede con un solo índice, con un solo factor. La prueba de ventilación espontánea es integrada, tiene que tomar en cuenta muchas cosas, sudoración, tolerancia clínica, cómo respira el paciente, etcétera. Entonces, son muchos los factores que aquí se los detallo. La tolerancia clínica, yo diría que una de las más importantes, el FRBT, la PIMAX, que de hecho, más que medir la PIMAX en la prueba de ventilación espontánea, ustedes le deberían haber medido una PIMAX antes, para ver si la musculatura respiratoria estaba capacitada para hacer una prueba de ventilación espontánea. Mediciones de peftusígeno, también lo mismo, que son previas. Excursión diafragmática, tignes diafragmático, relación entre frecuencia respiratoria y excursión, que el volumen corriente sea mayor a 5,5 ml, lo que moviliza durante la PVE. Frecuencia respiratoria por sí sola, también tomarla mucho en cuenta, el volumen minuto que está teniendo el paciente, si quiere hacer una medición pre y post de saturación venosa central para ver cómo estuvo el consumo de oxígeno, etc. Entonces uno tira todas estas cartas sobre la mesa y ve si hay más cosas a favor o en contra, realmente para tomar la decisión final si el paciente se extuba o no. Así que como conclusión hasta esta parte, podemos ir diciendo de que es muy importante de que los pacientes seleccionar la prueba de ventilación espontánea, dijimos en la conclusión anterior, pero ahora si es que realizó prueba en TUNT, darle una hora de descanso, utilizar índices predictivos como el FRBT, que es uno de los más estudiados y quizás con más significancia estadística predictora, que tiene que ser menor a 100 en TUNT y menor a 70 en presión de soporte, que los pacientes de riesgo deberían ser pruebas de ventilación espontánea de baja exigencia, que los cardiópatas donde tenemos duda podríamos, por ejemplo, evaluar la PVC como un factor de ahí que nos podría ayudar, y que podríamos utilizar otras herramientas que hoy día están tomando relevancia como la ecografía diafragmática. Para ir finalizando, podemos tener todo esto muy bueno, sin embargo, podemos extubar al paciente y hacer un tremendo estudio laringio y reintubarse inmediatamente, así que para eso tenemos también predictores de estudio laringio post-extubación, en donde está el CAFLIC test, que tiene una sensibilidad del 86%, una especificidad del 48%, o sea, podríamos decir que detecta muy bien al paciente que no va a hacer estudio laringio, sin embargo, no detecta bien al paciente que sí lo va a hacer. Así que, ¿cuál es la recomendación acá? Que si el paciente tiene un CAFLIC test adecuado, una fuga mayor al 15,5%, fuga mayor a 110 ml si es que programa un volumen corriente de 500, ese paciente es casi un 90% seguro que no va a ser estridor. Sin embargo, si el CAFLIC test salió alterado, no significa que el paciente va a ser estridor, pero sí deberíamos tomar medidas profilácticas como la administración de corticoides endovenosos por lo menos 4 horas antes de la extubación. Aquí tenemos metaanálisis al respecto de cómo estos corticoides endovenosos previos pueden reducir el riesgo de osteolaringio post-extubación y también pueden reducir la necesidad de intubación si es que el paciente salió con el CAFLIC test alterado, así que no hay por dónde cuestionarlo de que si nos sale alterado el CAFLIC test deberíamos tener los corticoides endovenosos 4 horas antes por lo menos. Difícil hoy en día hacerlo en pandemia, estos CAFLIC test por la aerosolización. Sin embargo, respecto a este CAFLIC test, si tiene una buena sensibilidad pero baja especificidad, nos quiere decir que, hablando fuera de pandemia, deberíamos utilizarlo en poblaciones de riesgo para hacer estridor, que son 7 días más ventilados, sexo femenino, que es un factor independiente, pacientes reintubados, pacientes que han tenido una intubación dificultosa y ha habido mucho trauma laringio ahí asociado a la intubación. Esos son pacientes que son de riesgo para hacerles un CAFLIC test cuando estábamos pre-pandemia. Entonces, la recomendación ahora es que si usted tiene un paciente que es de riesgo, le repito, más de 7 o más días intubado, sexo femenino, reintubado, sin hacer el CAFLIC test, profilácticamente sería muy buena la medida de administrar los corticoides endovenosos 4 horas antes para que el paciente salga, ¿ya? Así que hoy en día además eso es mucho más simple porque muchos pacientes también están con dexametasona en el manejo médico de esta patología respiratoria, así que muchos de ellos ya estaban cargados previamente con corticoides. Sin embargo, si no lo estaba y es de riesgo su paciente, deberíamos estar pensando en la administración. Ahora, si el paciente tiene también factores predictores de fracaso, y ahí sabemos que a medida que el paciente sea más añoso, tenga más comorbilidad cardíaca, respiratoria, si a medida que el destete es más prolongado, claramente va a tener factores
de predicción de fracaso, pero lo importante sí es tomar en cuenta los factores clínicos que requieren una reintubación de manera inmediata, que son el paro cardiorrespiratorio, que el paciente esté en gasping, que el paciente esté con una agitación psicomotora grave, que haya hecho una aspiración masiva, que tenga ausencia de reflejos de vía aérea y tiene un tremendo conflicto en el clínico mucociliar. Así que si el nivel de conciencia baja abruptamente, o hay estriolaringio severo, estos típicos estriolaringio audible a distancia, con desaturación asociada, con dificultad respiratoria, no hay por dónde hacerlo esperar, solamente retrasar la intubación. El resto podrían, de estriolaringio, que son bastante más leves, podrían ser manejados con otras medidas como la nebulización con adrenalina, el uso de presión positiva, pero si es un estriolaringio audible a distancia y que está asociado a desaturación, aumento de trabajo respiratorio, no creo que haya otra medida más que reintubar al paciente de manera inmediata. Y tenemos factores de reintubación a mediano plazo, ya que son pacientes que netamente pueden tener una caída del Glasgow, pero de 2 puntos, pacientes que están empezando con mayor trabajo respiratorio, pacientes que están complicándose el punto de vista hemodinámico, que existe una copiosa cantidad de secreciones que ya no están siendo muy bien manejadas, que ya no está cayendo la oxigenación. Son pacientes donde quizás ya en un mediano plazo podríamos estar pensando en reintubarse. La ventilación mecánica no invasiva, yo lo sabemos los metaanálisis de que no sirve como una estrategia de rescate en el fracaso en el destete. Sí, muy buena evidencia en la profilaxis, así que su uso es más profiláctico que de rescate, así que ahí debemos pensar muy bien si vamos a utilizar ventilación invasiva es predestinada más que rescatando pacientes. Y por lo tanto podríamos ir diciendo de que en contexto de esta falla respiratoria post-extubación hay que reconocer factores primordiales para intubar de inmediato como a mediano plazo, ¿ya? Todo esto dentro de las primeras 48 horas, no podríamos retrasar más de eso una extubación si es que el paciente ya está teniendo factores importantes de retraso, de fracaso. Y importante, como les digo, tener siempre en cuenta que la VNI post-extubación no es una estrategia que en todos los casos nos va a servir y que siempre su uso profiláctico nos va a ir un poco mejor. Ahora, respecto a VNI con un alto flujo post-extubación, ¿qué podemos saber? Que la VNI ya hay literatura al respecto, hablamos muy bien en cuáles son los pacientes que se benefician de su salida a VNI, cardiópatas de alto riesgo, o que bien no eran de tanto riesgo, pero al quitar la expresión positiva tuvimos un factor que nos está diciendo que está haciendo edema pulmonar, que está teniendo signos de fracaso, pacientes obesos mórbidos. Y en cuanto a la canula nasal de alto flujo, podríamos decir que su uso principalmente podría ser los pacientes que durante la proventilación espontánea requieren tasas de FiO2 un poquito más altas, ¿ya? Si el paciente va a salir con una tasa de FiO2 del orden del 35 hacia arriba, 40%, que ya es cuestionable ahí cuando nos estamos acercando al 50% de FiO2, si está preparado para salir o no, pero yo creo que si está requiriendo durante la proventilación espontánea quitarle la presión positiva, una mayor tasa de FiO2 quizás sería benéfico salir acá en una nasal de alto flujo, ¿ya? Y siempre es importante que si el paciente fracasa una proventilación espontánea o bien se extuba y tiene que reintubarse, de que usted pueda analizar cuál fue la causa que llevó a este fracaso en el destete, porque existen distintas causas reportadas ya en la literatura, dijimos algunas de ellas pueden ser el estriolaringio post-extubación, o sea, el problema puede ser la vía aérea, puede ser el pulmón asociado de reclutamiento pulmonar, pueden ser causas cerebrales como la agitación psicomotora, pueden ser causas cardíacas, de las cuales ya hablamos muy bien, pueden ser causas de los músculos respiratorios, disfunción diafragmática, etc. Y causa metabólico-endocrina. Así que cuando un paciente fracasa, usted tiene que tratar de mirar siempre este esquema y decir por qué fracasó mi paciente. ¿Fueron los músculos respiratorios? ¿Fue el corazón? ¿Fue la agitación lo que terminó haciendo que el paciente fracasara? ¿Fue el pulmón que todavía no estaba muy preparado y cuando le sacamos la presión positiva se desreclutó, el paciente tuvo que vencer carga elástica más importante? Entonces, nosotros el aumento de trabajo respiratorio que vemos es la punta del iceberg solamente. Ese aumento de trabajo respiratorio puede ser porque el paciente está con edema pulmonar, puede ser porque el paciente está con disminución de la compliance pulmonar al haberle quitado presión positiva, venciendo mayor carga elástica, puede ser que tenga un poco estriolaringio y le está haciendo respirar con más dificultad, puede ser causas metabólicas, y de una acidosis metabólica todo el paciente que todavía nunca la vimos y está con polipnea por tratar de compensar esta acidosis metabólica. Entonces, como les digo, el trabajo respiratorio, si bien es lo más claro que vemos nosotros, muchas veces es la punta del iceberg realmente de lo que hay abajo, que van a haber otras causas, así que es importante detectarla, corregirla y luego salir en una mejor condición. Bien, para finalizar, ¿qué hay respecto al winning en pacientes con COVID?
desde los primeros meses ya de pandemia teníamos ya algunos reportes de los chinos ahí, que nos decían que si privilegiáramos las pruebas de ventilación espontánea conectado al ventilador mecánico, en este caso PSB por sobre la del tubo en T. Sin embargo, si llegáramos a realizar tubo en T, que se puede realizar, utilizáramos siempre el paciente conectado a un HMF, a un intercambiador calor-humedad más filtro viral bacteriano, para que las partículas pudieran ser filtradas al salir al ambiente. Obviamente en esta pandemia yo creo que todos los hospitales hemos privilegiado las pruebas con los pacientes conectados al ventilador mecánico más que haciendo tubo en T, pero a lo que voy es que es viable hacer tubo en T de todas maneras, pero con las medidas importantes. También empíricamente, yo creo que en este año lo hemos visto, que hay un alto también incidencia de osteolaringio, esto muy asociado por los días en ventilación mecánica, son pocos los pacientes que salen antes de los 7 días, así que es bien importante ahí considerar el uso de corticoide endovenoso antes de las extubaciones, 4 horas antes por lo menos, y considerando estos desafíos propuestos por la pandemia, es importante tener una guía clínica de este en su unidad. Ya vemos ahí, vemos en esta charla más o menos cuáles son lo que deberían considerar estas guías clínicas, los factores que hay que tener en cuenta para iniciar, para suspender, para reintubar, etc. Y respecto a las pruebas de ventilación espontáneas conectado a ventilador mecánico, fíjense que está este artículo que nos muestra, eso sí es específico población obesa, mórbida, pero es para mostrarles solamente que el desempeño, incluso en esta población que es de alto riesgo, le fueron midiendo presión esofágica con distintos tipos de prueba de ventilación espontánea. Presión de soporte 7, PIB de 7, después le sacaron el soporte, aquí aumentó el swing esofágico, después le mantuvieron el soporte y le sacaron la PIB, ¿ya? Y después cuando ellos hacen pruebas de presión soporte 0 y PIB de 0, y lo comparan con tubo en T, fíjense que la actividad diafragmática, la presión esofágica se mantiene bastante similar. O sea, podríamos decir aquí que el hecho de colocar 0 en 0 en el ventilador mecánico y colocar el paciente en tubo en T pareciera mostrar el mismo trabajo respiratorio. Sin embargo, hay que considerar muy bien el tipo de ventilador mecánico que usted tiene si es que quisiera hacer una prueba de ventilación espontánea de este tipo, porque también depende mucho el flujo de base que tenga el ventilador mecánico, o sea, debería tener por lo menos un flujo base de 4 o 5 litros por minuto, así que ahí estamos hablando solo de algunos tipos de ventilador mecánicos, como AVEA, que puede llegar hasta 5 litros por minuto flujo base, Hamilton C6, que si no me equivoco tiene 6 litros por minuto, pero que no nos deja colocar una presión menor a 4, así que tampoco podemos hacerla. Así que son ventiladores muy específicos. Todos los otros ventiladores de la línea Pratt & Bennett tienen 3 litros por minuto flujo base, así que es un poco cuestionable realizarlo dependiendo del tipo de ventilador mecánico. Sí, en las guías americanas existen otras variantes reportadas, como colocar una PIB de 5 y colocar 0 de presión de soporte. Entonces, frente a esta incertidumbre que podría estar ahí al respecto, quizá una de las cosas que les podría recomendar, pero esto es muy a modo personal, y viendo algunos reportes por lo menos de las guías americanas de destete, es que si usted quiere hacer una prueba de baja exigencia, porque su paciente amerita una de baja exigencia, haga la típica prueba reportada por ProChat, PIB de 5, presión de soporte entre 5 y 8, y si quiere hacer una de alta exigencia con el paciente conectado a ventilador mecánico, si usted duda de los músculos respiratorios, coloque PIB de 5 y presión de soporte 0, y si está dudando del pulmón, porque el pulmón todavía está con oxigenación limitona, está con una imagen todavía bien comprometida, pero no duda tanto de los músculos respiratorios, podría ser presión de soporte 5 y PIB de 0. Ahí sería quizás mejor desenmascarar el desreclutamiento pulmonar más que los músculos respiratorios. Y así podríamos ir más o menos desenmascarando un poco estos pacientes y viendo de qué manera podrían salir un poco más seguros hacia la extubación. Porque es el problema que vamos a tener los pacientes ventilados, que también vimos que la presión de soporte vital no andaba muy bien, ese tipo de presión espontánea en los pacientes con Wheeling prolongado, que son yo creo que la mayoría de nuestros pacientes en este contexto de COVID. Así que no sé si se recomendaría en los pacientes que llevan más de 7 días ventilados hacer una prueba de baja exigencia, estamos hablando de población no de riesgo, porque podría estos pacientes, habiendo superado esta prueba, después fracasar el proceso de destete. Así que soy más de la idea de darle pruebas con un poco más de exigencia a esos grupos conectados a ventilador mecánico. Bueno, todo esto que yo les hablé en la charla está desde el año pasado en una guía de recomendación que salió por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Puede mirar con calma después este flujograma que tiene integrado todos los conceptos de la clase, así que los llamo ahí a leer la guía y a interiorizarse un poquito más. Eso.
Muchas gracias, Alexis, por tu excelente presentación, muy completa Por nada. y complementaria al resto de las charlas. Vamos a dejar las preguntas al último, en honor al tiempo, ya que estamos un poco Perfecto. pasados. Ya. Y a continuación vamos a seguir con el doctor Mario Grange, siguiendo por este periplo de experto en ventilación mecánica por el sur. Estuvimos en Chillán, ahora nos vamos a Osorno, después vamos a ir a Concepción. Todas estas personas llevan el timón de la ventilación mecánica y el cuidado de pacientes críticos en el sur. Así que, bueno, no es para nosotros tenerlo exponiendo. El doctor Mario Grange es médico de la Universidad de la Frontera, médico internista en la Universidad Austral, especialista en cuidado intensivo y patología pulmonar de la Pontificia Universidad Católica, un gran experto en el tema que nos va a hablar hoy día sobre cánula nasal de alto flujo y destete, específicamente en COVID. Doctor Grange, un gustazo, por favor, deleítenos con su presentación. Amigo, muchas gracias por esa presentación. Oye, gracias por la invitación, un saludo grande a todos. Y bueno, les vamos a contar un poco algunas cosas que hemos encontrado este tema de el uso de cánula nasal de alto flujo en un winning de paciente, en el fondo winning de paciente de ventilación mecánica, evidentemente, y conversar un poquito del subgrupo de pacientes que está con COVID, en el fondo, saliendo de ventilación mecánica. Entonces, el mundo cambió. Y sabemos que el mundo cambió y desde que empezó el tema del COVID ya nada va a ser lo que era antes. Tenemos que adaptar nuestras realidades. En el 2019 teníamos una vida razonablemente tranquila, apareció el coronavirus, bueno, pasó todo lo que sabemos que pasó, y todavía seguimos con este problema y ha cambiado la forma en que tenemos que trabajar, en que vemos el mundo y en que trabajamos en las UCI. Y Chile ha logrado una cuestión bien maravillosa. Esto ya parece algo súper antiguo, uno empieza a recordar lo que era el año pasado, esta fecha, y es una cuestión bien brutal. Pero en abril del año pasado, en Chile había 726 camas críticas más o menos. En 6 días, el país logró duplicar su cantidad de camas de UCI. Eso es una barbaridad, es una brutalidad. Y a los meses teníamos más de eso. Ahora, esta maquinaria de cuidados intensivos que se creó en el país involucra que el proceso de, en el fondo, productividad, el proceso de cuidado, el proceso de manejo de estos pacientes, tiene que pasar también por mejorías y por cambios. Y tenemos que hacer que cada una de estas camas cuente, que cada día de ventilación cuente, y los errores se pagan profundamente caro. Y a todos nos ha pasado que cada día que un paciente se nos queda pegado en la unidad, cada día que perdemos un paciente, la posibilidad de sacarlo del ventilador, es alguien que se queda sin cama. De ahí viene todo este tema de cómo mejorar, cómo optimizar y cómo asegurar la salida del ventilador mecánico de estos pacientes, siendo que el ventilador mecánico probablemente se volvió el objeto más deseado en el mundo en algún momento. Y ahí viene el uso de la cánula de alto flujo para la salida de ventilación mecánica. El winning, como estuvimos escuchando en la presentación anterior, pese a que tenemos un montón de indicadores que han salido en el último tiempo, pese a que tenemos una gran cantidad de índices, tenemos un montón de clasificaciones, tenemos un sinnúmero de herramientas que antes no teníamos, sigue siendo un tema extremadamente clínico y de manejo de una delicadeza particular del equipo que está tratando este paciente, no solamente del médico, sino también del terapeuta respiratorio, del equipo de enfermería. El winning es un proceso que involucra a toda la unidad. Cuando uno ve o analiza o hace un símil con los aviones, probablemente despegar es lo más fácil, el aterrizaje es donde hay más complicaciones, donde hay más choques. Y es lo que nos pasa a nosotros también. En los winning, en el momento en donde ya estamos en la fase final de destete, es donde tenemos complicaciones y donde podemos perder pacientes incluso. Entonces es una división dicotómica. En un momento sacamos o no sacamos ese tubo. Y si sacamos ese tubo, ¿cómo nos aseguramos de que todo salga bien y que el paciente no esté reintubado en las próximas horas? ¿Qué cosa podemos evaluar o qué cosa podemos mejorar con este proceso para asegurar una salida con éxito? Y esto es lo que generalmente pasa. Por eso, antes, cuando no había tanta presión de camas, cuando podíamos darnos un poco más de tiempo para tener a los pacientes post intubación, lo que uno pretendía era tener a su paciente en observación las 48 horas, idealmente post salida del ventilador mecánico. Hoy no nos podemos dar muchas veces ese lujo. Y este es un estudio un poco antiguo, pero que se mantiene extremadamente vigente en el tiempo, tiene casi 10 años. Este es el grupo de Esteban. Y los números se mantienen. En fondo, casi un 30% de los pacientes que se extuban van a fallar. De ese grupo, un 16% va a terminar reintubado dentro de las próximas 48 horas.
y la reintubación se produce en promedio a las 13 horas. Entonces, en el estado en que estamos, en la forma en que tenemos que trabajar hoy día, no contamos con las 48 horas para observar muchas veces, no podemos volver a reingresar pacientes a la UCI. Entonces, la salida del ventilador es un acto que tiene que ser ganador. No pueden haber fallas. Ahora, ¿por qué hablamos de un proceso de desconexión de ventilación mecánica? Porque hablamos de un tema que tiene que ser coordinado y no al azar, no impulsivo. Porque la salida de ventilador es difícil. La salida de ventilador es un tema profundamente fisiológico, de mucha experiencia de los equipos, y donde pasan errores. Y cuando son procesos complejos, cuando son situaciones complejas, necesitan un sistema de acción, en el fondo, ordenado, protocolizado, y que nos lleve a minimizar los errores. En los procesos de producción industrializada, la forma de optimizar la producción es realizar muchas veces la misma acción de forma ordenada y cada vez que aparece un fallo irlo corrigiendo. De ahí que esto debe ser un proceso. Los Rambo winning que se hacían antes, esto de llegar y sacar el tubo, no nos sirve. Y esto nos hemos dado cuenta muchas veces, y más con este grupo de pacientes, porque hemos ventilado una gran cantidad de gente durante este año. Entonces, ¿por qué se requiere un proceso? Por lo que les comentaba hace poco. El winning es difícil, es complejo y hay un montón de variables que hay que integrar para lograr el éxito. Ahora, el médico en general es un ente que tiene no la mayor predictibilidad o la mayor certeza al momento de poder sacar un paciente del ventilador. La sola decisión médica lleva al error. Por eso debe ser hecho en equipo. Y la actuación sin proceso. Yo llego un día en la mañana y se me ocurre que hay que actuar a los pacientes. ¿Por qué? Porque sí, me parece, llevamos 8 días, bajo la PCR, estoy orinando bien, está despierto. Ese willing, esa actuación que no es programada en general va al fracaso. Por eso se requiere de un proceso. Entonces, cuando evaluamos las tasas de éxito y fracaso, este es un trabajo un poco clásico del año 2000, pero los números se mantienen. Cuando tenemos un paciente que se extuba de forma no planificada, el tubo se salió o el paciente se lo arrancó. ¿Cierto? A todos nos ha pasado en la UCI de repente, uno se da vuelta y el paciente ya está con el tubo en la mano. Entonces, el paciente que estaba con soporte total, que estaba en volumen control o en presión control y bruscamente saca el tubo, va a fallar casi en un 80% de las veces. Por otro lado, un paciente que está en un proceso de winning, que está en salida y que se saca el tubo, pero que ya tenía algún grado de preparación, hay una alta probabilidad que no falle, comparado con el que no se preparó. De ahí que la salida del ventilador, incluso en este pésimo escenario de la autoactuación, cuando hay un poco de preparación, es aún mejor que la autoactuación sin preparación. Ahora, cuando vemos el tema de cuándo iniciar, cuál es el timing más adecuado para el winning, tenemos dos escenarios. Y les quiero comentar primero el cuadro que tenemos aquí a la derecha, a la izquierda, el trabajo de Eli, que está en New England en 1996. Y aquí lo que hizo fue ver los outcomes de un grupo de pacientes donde había decisión médica solamente intervención por un lado versus un grupo donde había terapeuta respiratorio, enfermero, médico, y se decidía el inicio de la salida de ventilación mecánica. A los pacientes donde son evaluados en conjunto, donde hay una decisión consensuada de que es el momento que sacan, les va mejor y salen más rápido. Aquí cuando se toma una decisión un poco, no sé si aventurera, pero donde solamente el médico toma la decisión de la salida del ventilador, la salida es más lenta y tiene el fracaso. Ahora, cuando los pacientes llegan a una unidad de destete difícil, donde juntas un grupo de pacientes que ha sido imposible o muy difícil de sacar en otras unidades, estos equipos que están especializados en winning, dentro de las primeras 24 horas logran intubar casi el 30% de los pacientes. En el fondo, lo que esto nos dice es que probablemente estos pacientes se pudieran haber actuado en sus unidades si hubieran estado un poquito más trabajados, un poquito más consensuados lo que se iba a hacer. Aún así, cuando tenemos un proceso de desconexión que puede tratar de estar ordenado, donde vamos con un paciente donde supuestamente ya cumplimos todas las metas, donde tenemos resuelto el problema que le llevó al ventilador, donde resolvimos la falla respiratoria, resolvimos la falla cardíaca, resolvimos las infecciones, aún así, si no tenemos un proceso ordenado, vamos a fracasar en un gran porcentaje de las veces. Igual es un estudio del 2000, pero en el fondo los números se mantienen. Sin proceso de winning, sin prueba de ventilación espontánea, independiente de los indicadores que uno ocupe, la tasa de fracaso va a ser cercana a un 60-70%. Es mucho peor que el azar, en el fondo. Entonces, por eso hablamos de un proceso de desconexión. Entonces, lo que evaluamos es el potencial de desconexión de este paciente. ¿Está en condiciones de salir del ventilador o no? ¿Nos va a ir bien o no sacando a este paciente del ventilador? Entonces, cuando llegamos a este punto, cuando ya tenemos
la causa que supuestamente trajo a este paciente al ventilador, la tenemos resuelta. Lo que nos toca es hacer evaluaciones por sistema. Y tenemos que ver cómo está el estado cardiovascular. ¿Tengo un paciente que todavía está dependiente de drogas o no? Si tengo un paciente que está con 0,3 de LVOFE, aunque lo tenga con una FIO2 baja, probablemente no está con una capacidad cardiovascular adecuada para poder salir del ventilador. Y unir a ese paciente en ese momento va a ser un fracaso. O si estoy con presiones extremadamente altas, con 200, 100, por ejemplo, de presión arterial, parece una mala idea sacar al paciente del ventilador en ese momento. Hay que prepararlo. El estado clínico general es súper importante. El paciente tiene que verse, y no sé lo que digo, tiene que verse, en el fondo tiene que haber una impresión clínica del paciente está mejor. Si el paciente está gris, probablemente es un mal día para sacarlo del ventilador. El estado ventilatorio parece algo redundante, pero el paciente tiene que estar tranquilo en el ventilador. No puede estar haciendo un esfuerzo exagerado, no puede estar sudoroso, no puede estar sufriendo. Las pruebas de ventilaciones no son de sufrir. Las pruebas de ventilaciones son un retiro de soporte y el paciente tiene que tener la capacidad de tolerarlo. Y si no le llegamos a eso, si no logramos bajar el PIB, por ejemplo, sin que tengamos tanta inestabilidad alveolar, que se nos caiga el pulmón, sí que se nos atelectase completo, ese paciente jamás va a estar en condiciones de salir del ventilador. Y el estado de conciencia es un tema eje. El paciente tiene que estar despierto y tiene que cooperar para poder salir del ventilador. No sacamos nada de iniciar un proceso bueno con un paciente que está medio dormido o que está tan delicado que no es capaz de cooperar, que no es capaz de seguir indicaciones simples. Un paciente no puede salir del ventilador mecánico chorreando Levofet, chorreando Presec, chorreando Propo, chorreando fentanilo para que esté tranquilo. Si no logramos que esté tranquilo, si no nos logramos conectar con el paciente, probablemente algo está haciendo que su estado de conciencia no permita la salida del ventilador. O hay infecciones, o sigue el hígado profundo, o está sangrando, o tiene un problema metabólico. Entonces, el estado de salida del paciente, con eso tiene que ser muy similar, o no muy similar, tiene que estar en una situación donde casi uno dudaría de haberlo intubado al principio. A ese punto no llega, tiene que poder trabajar con su paciente, tenerlo tranquilo y cooperar. Hay muchas clasificaciones de destete. Esta es del consenso del 2007, hay algunas más nuevas. Está el estudio WIND, que sacó una clasificación bastante más depurada, pero en lo operativo se mantiene algo bastante similar a lo que todos conocemos. Una desconexión simple es un paciente que actuó a la primera. Pensemos en el paciente postquirúrgico que llegó de pabellón porque en anestesia, bueno, se pasó un poco bajo, quedó muy sedado, no lo pudieron actuar después de la cirugía, y ese paciente no llega con grandes problemas cardiovasculares. Ese paciente es un paciente que debería salir rápido y fácil de ventilar con una prueba corta, sin gran problemas cardiovasculares, y debería salir rápido. Ahora, cuando ya tenemos algún problema en alguno de los dos, en la caja, digamos, o tenemos un problema pulmonares, neumonía, derrames, lo que uno quiera, problemas cardiovasculares, una cirugía mayor, tenemos otro tipo de complicaciones, y se nos empieza a prolongar la ventilación, bueno, allá vamos a tener un test difícil. Y todos sabemos que son estos pacientes que llevan más de una semana, 7, 10 días, o que tuvimos un intento y fallamos, donde ya vamos a tener un grado más de complejidad para la salida. Y el destete prolongado va a ser el paciente que ya se nos puso difícil, que ya hicimos una prueba de ventilación, falló, hicimos una segunda, falló, tenemos más de 7 días de ventilación, tenemos acumulado algún grado de patologías asociadas a la pasada por UCI. Entonces son todos pacientes que uno ya sabe más o menos empíricamente para dónde van. Pero ¿por qué es importante clasificarlos? Es importante clasificarlos porque nos orienta a varios puntos de vista. Nos orienta el tema de inversión de recursos médicos sobre ese paciente. Los pacientes que se quedan pegados al ventilador son pacientes que requieren más horas médicos, más dedicación, más exámenes, más soporte, más ecografía, porque tenemos que llegar a encontrar cuál es la falla y qué es lo que está haciendo que no pueda salir del ventilador. Y también nos lleva a tomar decisiones que pueden ser un poco más o menos rápidas. ¿Vamos a ir directo a la traqueostomía o no? ¿Cómo vamos a avanzar con este paciente? Por otro lado, el paciente de colisión rápida no nos debería tomar muchos problemas, debería ser una cama fácil de salir, debe ser una cama fácil de recuperar para el sistema. Y el destete prolongado es un tema, cuando nos quedamos pegados 2, 3 semanas con un paciente al ventilador, un mes, aparte del consumo de horas médicas, aparte del consumo de recursos, tenemos una cama, entre comillas, bloqueada, y tenemos que lograr que ese paciente salga rápido de ese estado. Y les hablo de proceso, y todo esto va de proceso porque, como les muestro aquí en esta diapositiva, una vez que tenemos las fases iniciales resueltas, cuando resolvimos la neumonía, cuando ya lo estamos sacando de la fase aguda de COVID, cuando ya resolvimos el TEP, y nos empezamos a enfrentar al momento de la extubación, si el paciente en la primera prueba de ventilación espontánea va a fallar, bueno, le vamos a dar un par de días más, eso no es tan terrible porque no lo logramos extubar. Sin embargo, si logramos una prueba de ventilación espontánea positiva, logramos extubar al paciente, lo que no queremos es que fracase.
porque ese fracaso es el que más nos va a pegar, no solamente a nosotros, sino que va a impactar directamente la mortalidad y las complicaciones de ese paciente. Entonces, dentro de este contexto de evitar el fracaso post-extubación es donde la cánula de alto flujo puede jugar un rol bien fundamental. Y ahora vamos a entrar de frentón a hablar de cánula y el rol de la cánula en la extubación. ¿Cuál es el tema con el oxígeno? Bueno, todos necesitamos oxígeno. En el fondo todavía no tenemos una forma mejor de vivir. No estamos de forma... hay gente que se muere sin oxígeno. Pero cuando estás muy dependiente de soporte, cuando estás en un momento con patología pulmonar que está avanzando, cuando estás con un choque cardiogénico bien de salida, solamente el soporte de oxígeno no es suficiente muchas veces para poder mantener el estado hemodinámico y el estado ventilatorio de ese paciente. Ahora, el oxígeno tiene algunas características que hacen que, claro, para algunos pacientes de bajo requerimiento sí, pero para la mayoría de los pacientes que está con patología avanzada o que necesita más soporte no va a ser tan bueno. Es un gas seco. Los devices que tenemos para administrar solamente oxígeno podemos llegar hasta una FI2 máxima de 60%, lo cual parece alto. Si estamos sacando al paciente del ventilador, no deberíamos necesitar más de un 60% de oxígeno. Eso parece poco razonable, pero bueno, muchas veces sí salen con requerimientos de alto oxígeno y no nos da soporte. Una máscara o una visera no nos da soporte de presurización de ningún punto de vista. Así que tiene sus desventajas. En el fondo es un tema más cosmético el oxígeno en el winning que un tema funcional. Por otro lado, la cánula de alto flujo es un dispositivo que nos entrega varias ventajas. Primero nos entrega aire humidificado, lo cual hace que sea extremadamente bien tolerado por los pacientes. Nos permite entregar FIO2 incluso más alta que el 60%. Tiene un efecto CPAP, tiene un efecto presión que nos ayuda en varios puntos de vista, lo vamos a comentar un poco más adelante. Tiene un efecto sobre la reducción de espacio muerto y sobre el lavado CO2, que es bien fundamental en el control de la disnea y en optimizar la mecánica del paciente que va saliendo de ventilación mecánica. Y nos ayuda en globo al manejo del el esfuerzo ventilatorio del paciente. Entonces es un elemento extremadamente atractivo, en el fondo, para asegurar la salida del paciente de ventilación mecánica. Este es un trabajo del 2015, donde cuando se compara cánula alto flujo contra oxigenoterapia y contra ventilación no invasiva, uno de los marcadores más importantes es el confort que tiene el paciente. Y la cánula gana mucho por sobre cualquier otro device en el tema de disnea, del control de la disnea y de la tolerancia del dispositivo del paciente. Muy pocos pacientes se van a quejar de que están incómodos con una cánula de alto flujo. Probablemente uno que está muy bien le va a molestar, pero cualquiera que requiere un poquito de soporte va a estar bastante cómodo con una cánula. Entonces es una herramienta, desde ese punto de vista, muy cómoda y muy operador independiente para la salida de ventilación mecánica. Ahora, sobre el efecto de presurización de la cánula, hay un corte acá que es súper importante. Cuando uno pone la cánula en alto flujo, el hecho de que el paciente tenga la boca abierta o cerrada va a marcar un poco la presurización que va a poder lograr. Con la boca abierta vamos a lograr niveles de presión que son súper bajos, no más de 1 o 2 centímetros de agua. Ahora con la boca cerrada podemos llegar en promedio a 3, 4 centímetros de agua y en algunos casos hasta 6 centímetros de agua. Sin embargo, esa leve diferencia de un par de puntos es súper importante en la reducción de espacio muerto, en el control de la frecuencia y en la mecánica del paciente. Entonces, efectivamente sí, la cánula de alto flujo nos entrega presurización que no nos entrega los devices de administración de oxígeno y es mucho mejor tolerada que un ventilador no invasivo. El tema del espacio muerto lo vemos en este trabajo. Aquí se puso un marcador, un marcador gaseoso en la vía aérea y se ve cómo a medida que aumenta el flujo de la cánula se va liberando ese marcador que está asociado a CO2. Ahora, ¿cuándo vamos a tener una mayor reducción del espacio muerto? Cuando estemos cercanos a los 45 litros. Ahora, ¿cuánto se reduce ese espacio muerto? Probablemente el número va, dependiendo de la configuración anatómica del paciente, entre 45 a 60, 70 cc de CO2, lo cual es extremadamente significativo para un paciente que salga un poco hipercárnico o que esté con un drive alto. Esos puntos de CO2 que se reducen pueden hacer la diferencia entre una falla o asegurar y consolidar el winning de este paciente. Ahora, a medida que aumenta el flujo, aumenta la reducción de espacio muerto. Entonces, es importante no ser muy conservador con la limitación de flujo a la salida del ventilador. Si vamos a ocupar la cánula para apoyo, hay que ocuparla bien, hay que ocuparla con 45 litros hacia arriba. Cuando vemos el patrón ventilatorio y el efecto del flujo sobre el patrón respiratorio,
vemos que a medida que aumenta el flujo, disminuye la frecuencia, pero se mantiene más o menos el volumen de forma corriente. Ahora, este es un estudio que se realizó en pacientes sin patología pulmonar. Son pacientes sanos, es solamente para ver el efecto directo de la presurización sobre el pulmón. Es distinto el escenario de un paciente que viene con patología pulmonar, que viene con algún grado de atelectasia, donde sí queda la duda de que el alto flujo, en el fondo, podría ser que si el paciente no está listo y no fue bien evaluado al momento de la salida, podría incrementar el daño pulmonar, que es el gran pero que uno tiene con la salida con cánula. Un paciente, como no tenemos cómo limitar el flujo máximo, cómo limitar el volumen máximo, perdón, que puede ventilar un paciente con estos devices, si lo hacemos fuera de control, lo hacemos en un paciente que no está preparado, probablemente sí podemos llegar a producir algún grado de daño pulmonar por la cánula. Pero es un tema más teórico que práctico. Vamos a llegar un poco a eso. Y en pacientes críticos, en pacientes que van saliendo de ventilación mecánica, en el fondo, lo que nos tratan de mostrar acá es que la cánula tiene un efecto directo sobre la frecuencia y sobre la fuerza. En el gráfico de la izquierda, vemos que, en el fondo, la frecuencia ventilatoria con cánula de alto flujo en pacientes que van saliendo de ventilación mecánica logra mantener frecuencias ventilatorias que son mucho menores que con máscara de recirculación o con algún otro tipo de device. Ahora, es muy parecido el límite de frecuencia que se logra comparado con la ventilación no invasiva. Por otro lado, cuando vemos el esfuerzo que genera el paciente en el gráfico del otro lado, con cánula de alto flujo sí se disminuye la presión o sí se disminuye el esfuerzo efectivo que tiene que realizar el paciente de ventilación a ventilación. Entonces, es un dispositivo que nos muestra varias ventajas. Nos disminuye la frecuencia, nos disminuye el esfuerzo, nos mejora la oxigenación, nos mejora la tolerancia. Cuando lo llevamos a los escenarios clínicos, este es un trabajo de Rafael Hernández, es un grupo español, donde se evaluó en dos grupos de pacientes. Este es un trabajo que se hizo con pacientes de bajo riesgo de falla o con bajo riesgo de reintubación. Ahora, este grupo de pacientes eran pacientes que eran menores de 65 años, que tenían Apache menor de 12, que tenían un índice de masa de un IMC menor de 30, y que estaban dentro de un grupo o estaban tipificados como winning simple. Y este grupo de winning simple eran pacientes de falla cardíaca, que no eran hipóticos, que no tenían alteraciones anatómicas de eglución o de vía aérea, y que estaban con ventilación que ellos definen como no prolongada, en el fondo menos de 7 días de ventilación mecánica. Estos son pacientes que son relativamente fáciles de winnear. Sin embargo, incluso en este grupo de pacientes, cuando se compara con la ventilación o con la terapia convencional, que es la prueba de ventilación y la salida a oxígeno, cuando uno lo saca a cánula alto flujo, la tasa de fallo baja significativamente. En este grupo, la tasa de reintubación era cercana al 12%, pero cuando salían con cánula alto flujo, era cercana al 5%. Entonces, en el fondo, nos dice que en este grupo de pacientes sí podríamos tener un rol bien importante para asegurar el winning de este grupo de pacientes, y 10% no es un número despreciable, 10-12%. Ahora, uno de los indicadores de este trabajo que eran extremadamente interesantes era que en los pacientes que salieron con cánula alto flujo, la tasa de estridor laringio era extremadamente baja. Entonces, a todos nos ha tocado ver que, sobre todo en los grupos de pacientes con COVID, hay pacientes que sí salen con algún grado de inflamación de vía aérea. La causa de esa inflamación es multifactorial, en el fondo desde los días de intubación, el número de tubo, la rotación, hasta la cantidad de deseo analgesia que se ocupa con los pacientes, y el estado de conciencia al momento de la salida puede ser un factor importante. Pero el grupo de pacientes que está clasificado como de bajo riesgo, el apoyo con cánula alto flujo incluso hace que ese factor de riesgo del laringoespasmo disminuya en forma muy significativa. En otro trabajo de este mismo grupo, donde evaluaron a los pacientes que eran de alto riesgo y donde compararon cánula alto flujo versus ventilación mecánica no invasiva. Y este grupo era el grupo pesado, eran los pacientes de más de 25 años, con Apache más de 12, obesos, que tenían un winning, entre comillas, simple, que no estaba tan prolongada la ventilación, pero estaban ahí entre 7 y 10 días, pero que sí tenían patologías asociadas, que tenían falla cardíaca, que tenían EPOC sin retener, sin tanto grado CO2, con alteraciones algún grado en vía anatómica aérea o alteraciones de oclusión, y que ya estaban acercándose a la ventilación prolongada. La cánula de alto flujo no fue inferior a la ventilación mecánica no invasiva para el soporte de estos pacientes. Entonces nos abre, como les digo, una alternativa de no inferioridad respecto a lo clásico que es
o lo más recomendado, que es el soporte con ventilación no invasiva para este grupo de pacientes. Ahora, cuando vamos al área de COVID, esta es una revisión de un grupo italiano que vieron en sus UCI el uso de... No está dedicado acá en alto flujo, en el fondo están viendo los factores de extubación de los pacientes y de evolución de sus pacientes en un estudio observacional. Ahora, a lo que yo quería llevar un poco la atención de este grupo es que aquí no se utilizó escáner de alto flujo de forma frecuente ni de forma significativa en la salida de estos pacientes. ¿Por qué? Probablemente porque todos estaban asociados, estaban considerados como winning difícil o como pacientes de alto riesgo de reintubación y se apoyaron con ventilación no invasiva. Además, teníamos todavía el tema de la esterilización de partículas y el uso de las cámaras de alto flujo, que está bastante más controlado y está bastante más regularizado hoy día. Sin embargo, probablemente fue uno de los factores que influyó en el no uso de cámaras de alto flujo en ese momento en pacientes COVID. Como conclusiones, como experiencia personal y un poco reflejando lo que vemos en las unidades de paciente crítico a nivel nacional, el uso de la cámara de alto flujo para el apoyo de salida de pacientes sí tiene algún grado de evidencia. El fondo tiene una evidencia que es bien sustantiva, tenemos randomizados que lo apoyan, hay sustrato fisiológico y todo hace sentido. En el fondo, pese a que no tenemos un cuerpo de evidencia tan sólido para ocuparlo en pacientes con COVID como el no invasivo probablemente, es una alternativa súper válida, es una alternativa que nos rescata pacientes, no es rescate, que nos ayuda a evitar la reintubación. Y sí, yo creo que es una alternativa de uso en los pacientes a la salida de ventilación mecánica. Eso, gracias. Muchas gracias, Mario, por tu excelente presentación, como siempre. Vamos a dejar las preguntas para el final, para todos los exponentes. Y ahora de Osorno nos vamos a Concepción. Está ahí el doctor Nicolás Pavés. El doctor Pavés es médico de la Universidad de Concepción, especialista en medicina interna de la Universidad de Concepción y especialista en cuidados intensivos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nico, adelante por favor, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola César, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Marito, ¿qué tal? Linda presentación. Bueno, vamos a tratar de hacer como un resumen de todo lo que hemos hablado hoy día, hablar del destete inicial, las generalidades, el destete difícil en COVID y algunas apreciaciones personales. Así que se van a repetir algunas cosas, pero lo importante es que vaya quedando sedimentado el conocimiento de hoy. Así que vamos a decir. Entonces, bueno, habría que comprender que la ventilación mecánica permite sostener la fisiología de un paciente hasta que se recupere de su enfermedad basal, pero la ventilación mecánica per se asocia a múltiples complicaciones que pueden ser potencialmente mortales. Entonces es importante reconocer y extubar a quienes se encuentran en ventilación mecánica cuando la oportunidad sea la más segura. El proceso general de destete o weaning es el proceso completo de liberación del paciente del soporte ventilatorio y del tubo. La falla de weaning se define como una falla de prueba de ventilación espontánea o la necesidad de reintubación en 48 72 horas, y la falla de extubación se define como la necesidad de intubar. Ahora, hemos hablado de esta clasificación de Bowles del año 2007, en el cual ellos dividían un destete simple, un destete difícil y un destete prolongado, considerando el tiempo. Si se hacía una prueba de ventilación espontánea una vez y era el primer día, eso se considera un destete simple. Hasta 3 pruebas de ventilación espontánea y hasta el 7º día se considera un destete difícil, y sobre 3 pruebas de ventilación espontánea desde el 8º día es un destete prolongado. En general, lo que habla Bowles o en el trabajo Wien de Boudinot y Taipam, hablan de que el destete simple alrededor del 70%, el destete difícil un 20% y el destete prolongado alrededor de un 10%. ¿Cuál es la utilidad clínica de clasificar estos pacientes? Es que el destete fácil, lo importante ahí es ir a buscar el potencial de desconexión, es decir, reducir los tiempos de estadía en ventilador. El destete difícil, por su parte, lo importante es ir a identificar las causas del fracaso de la desconexión simple, y el destete prolongado lo que tiene que hacer es llamar a todo el equipo nuevamente, sentarse, hacer un manejo multidisciplinario. El enfermo crónico de UCI, en el paciente que tenemos que hablar con el nutriólogo,
con el fonodiólogo, el kinesiólogo que ya está encima hace mucho rato, la enfermera que lo está cuidando, y entender por qué este paciente se quedó atascado en la ventilación. Así que esta nueva clasificación del WIND lo que hace es, porque la clasificación antigua lo que hacía es, se clasifica una vez que el paciente se extuba, pero en este caso no puede ir clasificando al paciente una vez que se van haciendo las pruebas de ventilación. Pero en general respetan los mismos tiempos, un día hasta el séptimo día y después del séptimo día. Además, este mismo trabajo demostró que la mortalidad después de la primera prueba de ventilación espontánea va en aumento, llega a un plató más o menos hasta el día séptimo, y después del séptimo día, después de la primera ventilación espontánea, las mortalidades son sobre el 30%. Así que eso también nos acelera, nos apura en buscar un diagnóstico del destete difícil. Ahora, si queremos iniciar el destete, primero tenemos que darnos cuenta que esta patología va en vías de resolución, es decir, las radiografías van mejor, los parámetros inflamatorios van a la baja, se encuentra febril, ya se operó o ya se corrigió la edema cerebral, que se trata de un paciente neurocrítico. Cuando tenemos esta patología en vías de resolución, podemos ir viendo otros factores, por ejemplo, la oxigenación y ventilación, y a modo de ejemplo, pongo una PO2 sobre 60 con FiO2 bajo 40, alrededor de una PAFI sobre 200, el uso de presión positiva al final de la expiración baja, bajo los 8 o 5 centímetros de agua, y una ventilación adecuada que puede ser vista por la CO2 o por un volumen corriente. Desde el punto de vista de la conciencia, en general, un Glasgow mayor a 8, ustedes pueden preguntarle que abra los ojos, que apriete las manos y que saque la lengua, y eso habla de un adecuado nivel de conciencia. Y si se lo quieren objetivar un poco mejor, un score como el 5, S5Q les podría también ayudar a entender de cómo está la conciencia del paciente, es decir, protección de vía aérea, atención. Y finalmente, desde el punto de vista hemodinámico, es decir, que esté con las dosis en descenso o prácticamente sin drogas vasoactivas, bien perfundido, una perfusión clínica adecuada y principalmente un transporte de oxígeno adecuado, que eso va a incluir también la hemoglobina, la saturación y la oxigenación. Si tenemos estos 4 bastiones, la patología en resolución, la oxigenación en ventilación, la hemodinamia, el nivel de conciencia, y lo extubamos, probablemente vamos a fallar. Las tasas van desde un 40 hasta un 70% de falla de destete si es que actuamos solamente teniendo estos criterios positivos. Ya del año 91, Yang y Tobin nos hablaban de que habían factores que nos podrían ayudar a ver cuáles de estos pacientes iban a pasar una prueba de ventilación espontánea, y ellos evalúan una serie de índices, siendo probablemente el más adecuado, el que ellos identificaron, que se conoce hoy como índice de Tobin, que es la frecuencia respiratoria dividido el volumen corriente en litros, y ellos veían que sobre 105 era muy probable que el paciente fallara, pero bajo 105 probablemente era una llamada, una alerta para decir este paciente puede ir a una prueba de ventilación espontánea, sabiendo que la puede pasar o no, pero es una prueba bastante sensible, tal vez un poquito menos específica, pero muchos pacientes creemos que todavía les falta, pero hacemos un índice de Tobin, un FRBT, y nos damos cuenta que ese paciente ya está preparado para iniciar una prueba de ventilación espontánea. Entonces, nuevamente, estos 4 parámetros, y lo que hay que hacer es una prueba de ventilación espontánea. La prueba de ventilación espontánea lo que hace es simular las condiciones del paciente cuando está ventilando sin un tubo endotraqueal, es decir, sin el soporte que le da la presión positiva, y sin también la protección que les da el PIP desde el punto de vista cardiovascular. Así que permita estimar clínicamente si es que va a ser capaz de tolerar los cambios que induce la pérdida de presión positiva en la función cardiopulmonar. Probablemente, a pesar de tener una prueba de ventilación espontánea adecuada, podemos encontrar rangos de falla de destete alrededor del 10 al 15%. Si no tenemos falla de destete en nuestra unidad, es porque probablemente estamos extubando muy tarde, así que también ese puede ser un marcador. Ahora, si es que estamos haciendo extubaciones fallidas sobre el 20-30%, eso habla de que tal vez nos falta regularizar este proceso. Entonces, en general, las pruebas de ventilación espontánea, como hemos visto hoy día en estas charlas, varían desde el punto de vista del soporte, es decir, un tubo T, sin presión de soporte o sin presión positiva, darle presión de soporte, darle PIP o con PIP y presión de soporte. Y también varían el tiempo, dentro de los 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Una prueba más exigente sería aquella con tubo T o CO0 por 2 horas, y una prueba poco exigente sería aquella que tiene algo de presurización en vía aérea por 30 minutos.
Desde el punto de vista fisiológico, es decir, evaluación del trabajo respiratorio en Joule, del producto presión-tiempo, del FBT, la prueba de tubo T es la que predice mejor las condiciones post-extubación. Es decir, no condiciona un esfuerzo mayor. Si usted tiene al paciente en tubo T o en 0,0, las características del punto de vista energético de la ventilación van a ser prácticamente iguales a la post-extubación. Ahora probablemente, desde un punto de vista clínico, y esto cada vez tiene más peso en la evidencia, es que unas pruebas con el uso de soporte, es decir, 0 EPIB, 8 soporte, una prueba, es decir, menos exigente, podría tener una mayor sensibilidad para extubar pacientes. Independiente de cuál sea la prueba de ventilación espontánea que ustedes elijan, lo importante es realizar la prueba de ventilación espontánea, que sea al menos de 30 minutos, y que considerar las diferencias entre tubo T y presión de soporte, que algo de eso han preguntado también. Después de que decidimos o encontramos que nuestra prueba de ventilación espontánea está adecuada, nosotros vamos a encontrar que son pacientes que no tienen taquipnea, que no hacen taquicardia, que no desaturan, que no les baja la presión y que hay un trabajo respiratorio adecuado. Y cuando falla, está la diaforesis, taquicardia, arritmias, esfuerzo inspiratorio y algunos marcadores gasométricos. En general, ustedes tienen que considerar que la prueba de ventilación espontánea es un ejercicio, aumenta el consumo de oxígeno, hay una demanda metabólica aumentada. Entonces lo que tienen que ver es que si es que existe una respuesta adrenérgica a este escape nuevamente. Es decir, este paciente que está en la cama acostado, al hacerle una prueba de ventilación espontánea prácticamente lo ponemos a correr. Y si el paciente no tolera esta caminata, esta marcha, es decir, se pone taquicárdico, empieza con arritmias, hipotensa, es probablemente un paciente que no esté preparado para ser destetado del ventilador mecánico. En general, lo que se utiliza aquí son criterios clínicos para darme cuenta si este paciente va a tolerar o no la pérdida de energía del ventilador. Ahora, si es que nuestra prueba de ventilación espontánea es adecuada, ahí decidiremos si es que va a salir a oxígeno, a cánula de alto flujo, como se habló en la charla anterior, o ventilación mecánica no invasiva. A modo general, probablemente aquellos pacientes que se intubaron con un EPOC exacerbado, o con edema pulmonar, o que tengan riesgo de edema laringio, yo preferiría extubarlos a ventilación no invasiva. Otros pacientes de alto riesgo, con cánula de alto flujo, y en general pacientes de destete algo más fácil, probablemente sea la extubación a oxígeno convencional la manera más fácil de extubarla. Ahí les pongo como paréntesis una hora de reconexión hasta al final de la prueba de ventilación espontánea, reconectarlos a los valores previamente, es decir, digamos 8 de pipo, 8 de soporte, y luego de esa hora extubarlo. Eso se ha asociado con algo de disminución de las tasas de reintubación, un trabajo publicado por Fernández en el 2017, que tiene algunas características metodológicas no tan completas, pero sí podría ser, es decir, hacer la prueba de ventilación espontánea, que es un ejercicio, esperar que descansen una hora y luego actuarlo a la modalidad que ustedes hayan preferido. Ahora, desde el punto de vista del destete difícil, una vez que hacemos una prueba de ventilación espontánea, es decir, vimos que el paciente iba en vías de recuperación, la hemodinamia y la oxigenación está adecuada, y el compromiso de conciencia está adecuado, decidimos hacer una prueba de ventilación espontánea y nos va mal. Esto ya entra a considerarse como un destete difícil. En este caso, lo que se trata desde una resolución incompleta de la enfermedad, principalmente, que es que no nos dimos cuenta de que estaba completamente resuelta, la PCR estaba elevada, habían abscesos, todavía la radiografía está condensada, etc. O tal vez el error en la evaluación en estos puntos que vimos previamente. Probablemente también se trata de nuevos problemas, tal vez no nos dimos cuenta que estamos tratando esta neumonía por COVID, y cuando queremos hacerle la prueba de ventilación espontánea hay un catéter que está más enrojecido, nos dimos cuenta que la sonda Foley está contaminada, estuvo en el suelo el par de días anteriores, entonces aparecen nuevos problemas que nos van a retrasar el destete. Ahora, desde el punto de vista de los determinantes fisiopatológicos de la falla de destete, los principales identificados son la falla de bomba o la obstrucción de vía aérea superior por edema laringio, el compromiso cardiovascular, principalmente determinado por la pérdida de la presión positiva. Recordemos que la presión positiva en un corazón en falla disminuye la presión transmural del ventrículo izquierdo, por lo tanto, la presión positiva protege a un corazón en insuficiencia. Y también al disminuir la presión positiva, lo que va a ocurrir es un aumento del retorno venoso. Entonces, si tenemos un paciente prácticamente congestionado previo a la prueba de ventilación espontánea, al retirar la presión positiva va a aumentar el retorno venoso, y si el ventrículo derecho no lo tolera, probablemente también vamos a tener algo de congestión ventricular derecha. También hay alteraciones desde el punto de vista neuromuscular,
desde el cerebro hasta la placa motora, alteraciones psiquiátricas y alteraciones endocrino-metabólicas, clásicamente fósforo, potasio, magnesio, tiroides y otras estructuras endocrinas. El problema de COVID es que tiene prácticamente todas estas alteraciones. Existen alteraciones psiquiátricas, neuropsiquiátricas, publicado en el Lancet, el edema laríngeo asociado a la vía aérea en COVID, alteraciones diafragmáticas en hallazgos post-mortem de pacientes por COVID. Estas son biopsias de diafragma en el cual se encontraban múltiples receptores convertidores de angiotensina, por lo tanto hay una acción viral directa sobre la musculatura inspiratoria. Por todo es conocido el efecto cardiovascular que tiene COVID, principalmente hay miocarditis fulminante, el contexto protrombótico que puede determinar mayor embolías pulmonares, y cuadros arrítmicos, aunque probablemente nos dijeron mucho al principio, prolongación de QT y otras cosas, pero probablemente estaba más asociado a los fármacos que utilizábamos de mala manera. Y finalmente hay algunas alteraciones endocrinas asociadas a COVID que son menos frecuentes, pero también son necesarias ir a buscarlas en estos pacientes. Entonces, nuevamente, el trabajo de Leo Hanks y Van der Hoeven, de los neerlandeses, ellos hablan para ordenarse el ABC de la falla de Winning. Entonces, lo que quiero recordarles es el ABC, vía aérea, el cerebro, el corazón, el diafragma y lo endocrino. Entonces, cuando tenemos una PB y nos falla, tenemos que ir a buscar al menos estos 5 puntos. A modo de resumen, para hacer esta tabla un poco más apreciable, la vía aérea, lo que se debe evaluar es medir la mecánica pulmonar, los gases, radiografía de tórax, los derrames pleurales, los balances hídricos. Y el manejo va a ser adecuado a lo que encontremos, es decir, broncodilatadores, esteroides, diuréticos, tal vez hacer una torecocentesis o una broncoscopía. El cerebro, tenemos que evaluar el delirium como en el CAM-ICU, evaluar los síntomas depresivos que muchas veces los pacientes pueden presentar. Recordemos que estos pacientes probablemente se hospitalizaron solos, llegaron solos al hospital y van a despertar solos también en su unidad, así que hay que tratar también de controlar esos síntomas depresivos ansiosos. El trastorno del sueño, que es un problema en todas las UCI, así que también hay que cuidarlo, y el manejo va a ser la reorientación, la movilización precoz, algunos antipsicóticos y el control de la luz, ruidos y sueño. Desde el punto de vista cardíaco, la evaluación va a ser principalmente controlar la isquemia, con electrocardiogramas, troponinas, ProBNP, evaluar una ecoscopía cardíaca y se puede ver una saturación venosa central, una presión venosa central. Recordemos que normalmente el paciente va, como está en una prueba de ejercicio, si baja la saturación venosa central es esperable que baje, pero si no baja probablemente el problema no es cardíaco. Por otro lado, si ustedes tienen una PVC basal, digamos PVC 5, y le saca la presión positiva y la PVC te sube a 10, significa que el ventrículo derecho no pudo tolerar el retorno venoso y que probablemente este paciente estaba congestionado. Todo este contexto de difícil asociado a disfunción cardiovascular es lo que se conoce como WIPO, como edema pulmonar inducido por el Winning, y lo que hay que tratar de reconocer son las interacciones cardiopulmonares entre el retorno venoso y la poscarga del ventrículo izquierdo, que son las que hay que ir a corregir. Así que el manejo van a ser los diuréticos, tratar la insuficiencia cardíaca. Muchas veces estos pacientes eran hipertensos, diabéticos, y se intubaron, y nos dimos cuenta de que tal vez tenían algo de disfunción miocárdica previa conocida, entonces hay que reinstaurar su tratamiento. Probablemente hay que ir a vigilar la hemoglobina. Yo no soy, y obviamente prácticamente la evidencia apoya esto de que no hay que transfundir por transfundir, pero probablemente un paciente con cardiopatía isquémica, tenerlo una prueba de alteración espontánea con hemoglobina bajo 7 es probablemente dañino. Si es que hay evidencia de isquemia, o si es que empiezan a hacer la prueba de ventilación espontánea y el ST baja, si empieza a hacer algunas extrasístoles ventriculares, probablemente tenemos que ocupar antiisquémicos como beta bloqueo. Y por otra parte, si es que no hay isquemia, pero hay una insuficiencia cardíaca conocida, tal vez uno podría incluso utilizar inotropos peridestete en pacientes con insuficiencia cardíaca conocida. No ocupen beta bloqueo y beta agonistas juntos, sino va a pasar la convulsión adrenérgica descrita por el doctor Fache. Desde el punto de vista diafragmático, la evaluación debe ser evaluando las presiones inspiratorias máximas, el PEM, el PEF2, P01, y probablemente desde un punto de vista más avanzado, una electromiografía. El manejo, en realidad, el cuidado del diafragma o la ventilación protectora del pulmón y el diafragma va asociado a la movilización precoz, a una nutrición adecuada
y a la suspensión del bloqueo neuromuscular cuando no esté indicado. Cada vez tenemos más evidencia de que el bloqueo neuromuscular continuo parece no ser tan beneficioso en nuestros pacientes y probablemente hay que utilizarlo solamente cuando existe alto riesgo de asincronía. Y desde el punto de vista endocrino-metabólico hay que hacer una evaluación electrolítica. Probablemente aquí lo más potente sería el fósforo, potasio, que pueden tener algún conflicto con la placa motora, el control de la glicemia y control tiroideo, que es infrecuente, la verdad, en estudios, en centros de TET, probablemente el hipotiroidismo como causa es alrededor bajo del 5%. Ahí lo importante es corregir y suplementar y recordar la nutrición de nuestros pacientes para que tengan fibras musculares para ventilar. Ahí, para que quede más claro. Así que mensajes finales, que hay que considerar que desde el inicio de la ventilación mecánica es necesario plantear cuándo se puede volver a la ventilación espontánea. Al detectar a los pacientes que están listos para actuarse, se debe realizar una prueba de ventilación espontánea. Si la prueba de ventilación espontánea frustra, entonces hay que buscar sistemáticamente la causa de la falla y corregirla. Ahora, la neumonía por SARS-CoV-2 puede afectar a múltiples órganos que son fundamentales para el destete. Como mostraba Alexia al principio, no hay suficiente evidencia para estudiar destete difícil, el COVID, que sea distinto a otras patologías. Ahora, desde el punto de vista mío, en realidad, probablemente es que la disfunción de músculos respiratorios asociada a la ventilación mecánica prolongada, los corticoides, la afección viral directa, la no resolución de la enfermedad, el evento frecuente en segundo hit, la neumonía en organización, y probablemente los trastornos neuropsiquiátricos presentes en los pacientes COVID sean las principales causas asociadas a la falla de destete en SARS-CoV-2, pero eso no está escrito en ninguna parte, pero probablemente esas son las causas por las cuales nos cuesta actuar estos pacientes. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, Nico, por tu excelente presentación. En los minutos que nos quedan, vamos a hacer una pequeña mesa virtual con las preguntas que han salido y también otras más para poder discutir. ¿Está Marito por ahí también, Alexi? Hola, hola. Todo bien. Oli. Por acá también. Bueno, Alexi, como primera pregunta, algo ya respondió Nico por chat, pero para que todo el mundo lo pueda escuchar. Tú mencionaste sobre qué tipo de parte del esfuerzo respiratorio o de la interacción cardiopulmonar se puede evaluar al sacar el soporte o al sacar el PIP. No quedó claro cuál era la diferencia entre PIP 0 y soporte 5, por ejemplo, y al revés, PIP 5 y soporte 0. ¿Qué cosa iría a evaluar con cada uno de esos tipos de diferencia en la programación en un destete con soporte? Ya, perfecto. Ya, lo primero importante es que si nosotros nos vamos al método científico y a la literatura, hay dos pruebas de ventilación espontánea solamente bien estudiadas, bien evidenciadas, que son tubo en T y presión de soporte. Entonces, frente a eso, lo importante es que con estas dos estrategias ya podemos desenmascarar a la gran mayoría de pacientes. Y yo les recomiendo, si es que en su comité de infección intrahospitalaria está permitido el tubo en T, no habría problema. La única diferencia del tubo en T es que al hacerlo con HMF no se va a parecer mucho a los hechos en los estudios antiguos, que se hacía solamente con el tubo en seco y con oxígeno pasando por un humidificador de burbuja. O sea, podemos decir que el HMF le va a entregar un poquito más de espacio muerto, que podría agregar algo más de trabajo respiratorio respecto a ese estudio. Entonces, en esta disyuntiva que nos vemos, ahora en el paciente que está en ventilación mecánica, que está con COVID y que lamentablemente no queremos aerosolizar, o nuestro comité no está permitido el tubo en T, es que nos queda el gran problema de cómo hacemos una prueba de alta exigencia conectada a un ventilador mecánico. Y ahí al respecto está la posibilidad, como les decía, eso que mostraba la literatura, pero es un estudio específico en población obesa, pero que mostraba que el swing esofágico en tubo en T versus colocar PIP de 0 y presión de soporte 0 era muy similar el trabajo respiratorio. Ahora, eso depende mucho también del ventilador mecánico, entonces no es algo como para aplicarlo en todos los ventiladores porque depende mucho del flujo de base. Un flujo base de 2-3 litros por minuto es muy distinto a uno de 5 litros en el desempeño y eso está estudiado en el trabajo respiratorio. Entonces, no nos queda más que jugar con la presión de soporte y la PIP y sacar una o sacar otra, haciendo una forma más generalizada. Entonces ahí lo que yo les decía es que si queremos hacer una prueba de alta exigencia ahora, nos queda o sacar el soporte o sacar la PIP.
Y si dudamos de los músculos respiratorios como principal enemigo ahí de que nos pueda jugar en contra, lo que les recomendaría es sacar el soporte y dejar la PIP en 5. Y ahí podríamos desenmascarar realmente cómo funciona este músculo respiratorio ahora solamente con PIP y sin soporte. Ahora, respecto a los pacientes que tengamos dudas del punto de vista de que es cardiópata, queremos desenmascarar si realmente hace edema pulmonar, el hecho de sacarle la PIP va a ser mucho mejor para tratar de ver esta interacción cardiopulmonar como juega ahora sin presión positiva, o en ese paciente que sospechamos que se puede reclutar, se puede telectasiar, que todavía de imagen está bien comprometido, está bien infiltrado, con condensación, etcétera, o está muy atelectasiado en las bases aún, de ver cómo juega ahora este retiro de PIP en la oxigenación, y también del punto de vista de reclutamiento alveolar. Entonces, esa es netamente la diferencia. Quitaríamos soporte si queremos desenmascarar los músculos respiratorios, quitaríamos PIP si queremos desenmascarar la interacción cardiopulmonar y de reclutamiento alveolar. Pero como les digo, a grosso modo son 2 pruebas de ventilación espontánea las que deberíamos utilizar. Solamente son alternativas reportadas en algunas clínicas por ahí del colegio americano, pero son alternativas de repente que uno puede utilizar de manera clínica como para ir desenmascarando un poco y dando algo más de exigencia, porque yo les comento a modo personal, nosotros en nuestra unidad teníamos medido el índice de reintubación y partimos con pruebas siempre con soporte y PIP en todos los pacientes, porque no lo hacíamos tú en T, y nos bajó demasiado la tasa de reintubación a un punto que estábamos viendo que incluso estaban retrasando un poco, para el parecer, o sea, los pacientes estaban pidiéndole, no le estábamos haciendo pruebas tan exigentes. Entonces, ahí viene el tema de tratar de, por lo menos, desenmascarar un poquito más y tener esas 2 alternativas de retiro. Estás muteado, César. Qué bueno que no se escuchó todo lo que dije antes, entonces. Doctor Graje, gracias Alexis por responder aquella pregunta. Doctor Graje, en relación a la cánula alto flujo, ya que un dispositivo que es escaso, al menos en el Barrio Luco tenemos pocas cánulas, tenemos que seleccionarlas muy específicamente para cada paciente. De hecho, para este prácticamente no tenemos. Actualmente estamos jugando casi todas en el inicio de la falla respiratoria hipoxémica en un setting muy preciso de pacientes. Y en este contexto, 2 preguntas. Una, ¿en qué pacientes tú dirías a priori, ok, ya está enfermo, lo vamos a sacar con cánula alto flujo? Y la segunda, si decides hacer no invasivo en un paciente cardiópata, por ejemplo, o hepático, ¿cómo harías la prueba de ventilación espontánea en ese setting particular de enfermo? Mira, con la cánula no tenemos tanta evidencia para fundamentar una recomendación ahí a rajatabla. Como todo en intensivo, los randomizados no nos dan la respuesta absoluta. Entonces todavía sigue siendo mucho trabajo clínico y mucho de ojo. Sabemos que, por ejemplo, los pacientes que son de bajo riesgo, la tasa de reintubación es baja. Entonces, probablemente un paciente de bajo riesgo, que uno crea que puede apoyarse un poquito, que tenga un tubo unos días más, y que uno cree que pueda tener un impacto sobre la vía aérea, y uno quiere asegurarse que no vaya a hacerte un espasmo laríngeo a la salida, quizás esa sería una cánula bien utilizada para asegurarte que va a ser un winning completamente ganador. Quizás. Los pacientes de alto riesgo, pese a que tenemos un cuerpo de evidencia que dice que nos podría ir bien, yo todavía sería más proclive a sacarlos con lo invasivo en la situación en que estamos, que tenemos preocupe para la salida. Sigo pensando que la preparación del paciente es lo fundamental, y conocer bien a tu paciente y estarlo evaluando al lado de la cama, porque si haces una prueba que va a fallar, te mandáis a cambiar 2 horas y volvís después a sacar el tubo, no importa lo que le pongas, va a fallar. Entonces, ese periodo de salida donde uno tiene que estar más atento, ver el monitor, ir a estar con el paciente, ver la mecánica, ver los signos clínicos, medir la PVC, hacer el ecodiafragma, de repente un ecocardio intraprueba si tenéis dudas, pero creo que va un poco por ese lado. Quizás optimizar a los que uno sospeche que tengan una intubación un poco más prolongada, los que están con tubo más grande. El fonoaudiólogo nos puede ayudar un poco para ver cómo está la dilución antes de la salida, y eso optimizarlos con canal alto flujo, y el resto muy situacional caso a caso. Acá, por algún motivo, tenemos harta cánula en la unidad. En el hospital y en la clínica tenemos harta cánula, tenemos poco no invasivo. Entonces,
sacamos varios con cánula y nos ha ido bien, nos ha ido muy bien con soporte con cánula. Pero las pruebas sí las hacemos un poco larguitas, ¿ah? Las 2 horas en soporte. La T la ocupamos poco en general con los COVID, por la realización y por varias cosas más, y además tener el ventilador te permite otras cosas, puedes ir viendo la ventilometría, puedes ir viendo otros parámetros, las curvas de presión, las curvas de flujo, entonces te entrega una información bien rica. Con respecto a la salida de, te voy a poner otra pregunta, la salida de hepóticos y cardiópatas. En no invasivo, Mira, ya tenéis claro que lo vaya a sacar en no invasivo. ¿Qué prueba de ventilación espontánea hace? 0,7, 0 tubo T, y después a no invasivo, 5,5 y no invasivo, y cuánto dura? mira, en general, esto tampoco tiene una recomendación tan potente, en el fondo, lo que estamos haciendo acá. Los cardiópatas, que le damos una prueba más larga, con soporte, y lo sacamos directo en lo invasivo, no es por si falla, en el fondo le sacamos el tubo, una aspiración de boca, y se le pone el tiro en lo invasivo. Los hepóticos también es una prueba en soporte, 5 y 5. Ahí jugamos un poquito con los niveles de pipi y de soporte, según como vayamos viendo que se va comportando el paciente durante la prueba. Y también salen al tiro a no invasivo, no dejamos media hora sin soporte y ver qué pasa. Tratamos de hacer la prueba sentado, tratamos de hacer la prueba con el paciente lo más reactivo posible, con la mayor cooperación posible. Les medimos harto durante la prueba, PDC continua en el monitor arriba, línea arterial, porque es un paciente de riesgo. Entonces, no es terrible fallar una prueba de ventilación. Es terrible una actuación y no reintubar cuando corresponde. Y si fallaste un día la prueba de ventilación y te dio media hora, bueno, el otro día lo prepararás mejor, o en 6 horas más le pondrás furo, le harás una eco, le corriges el potasio y tratas de nuevo. Yo creo que ese es el tema, y no obstinarse a la salida del paciente. Si sacaste el tubo y fracasó y no va, bueno, es mejor intubarlo rápido y no dejarlo sufriendo 24 horas con un invasivo colgado peleando porque hay que rescatarlo. Si falló, falló nomás. Es menos dañino eso que dejar a tu paciente estresado 48 horas ahí, que es lo que de repente pasa. Uno llega el lunes y el paciente está colgado en lo invasivo saturando 80. Perfecto, en ese sentido recalcar que como concepto, que el rescate en un paciente que falla una extubación con no invasivo y o con cánula alto flujo, lo único que hace es retrasar la intubación y aumenta la mortalidad, así que tener claro ese concepto de que si un enfermo fracasa hay que intubarlo y no intentar rescatarlo con cánula, que es distinto a la salida profiláctica como mencionamos antes. Nico, en relación a esto, al destete difícil en pacientes COVID, en general yo creo que en la UCI pública esta proporción de 70 de destete fácil y ahí para adelante me parece que no es tan así. En el barrio Luco la minoría son enfermos de destete fácil y al menos la mayoría son del grupo 2 y un porcentaje no menor del grupo 3. En COVID en particular hemos visto ventilaciones mecánicas más de 2 semanas en un paciente con un distrés grave, hipoxemia severa. Mis preguntas son, en un paciente que lleva 2 semanas en el ventilador, que ha pasado por 2-3 ciclos de prono, que la PAFI no sube 180, de 200, que estamos ahí 160, 140, y que ya se trató de optimizar todas las cosas, el balance hídrico, la nutrición, etcétera, etcétera, y sigue con PAFI baja, como digo, con un drive ventilatorio más o menos alto, más de 2-3 semanas. ¿Qué estrategia, qué cosas tendrías que tener en cuenta para poder intentar sacarlo? ¿Cómo sacarlo? ¿Vale la pena esperar hasta la PAFI sobre o 100? ¿Tenemos que hacer otras cosas para ir sacando los enfermos activamente? ¿Qué estrategia ocupas tú o qué cosas recomiendan en este setting en particular de este tan difícil? Bien, yo creo que hay que considerar al paciente con neumonía o COVID cuando ya se va a despertar que va a ser un destete difícil. En general, como dices tú, son pacientes que llevan más de 5 días en ventilación, que utilizamos corticoides, muchas veces ocupamos bloqueo neuromuscular, muchas veces ocupamos más midazolam del que queremos, pasa de que es una enfermedad de que la temporalidad es más larga que, por ejemplo, una neumonía neumocócica, una neumonía por influenza, que probablemente ya al tercer día podemos despertarlo. Aquí yo creo que todos pecamos de naif, de novatos, que probablemente al tercer día tenía buena gasometría, buena mecánica, hicimos una prueba de ventilación espontánea y el paciente falló, y falló de manera catastrófica. Probablemente uno de los primeros consejos que nos decían desde Italia fundamentalmente es que
no nos apuremos, es que démonos el tiempo que el paciente se mejore. Así que probablemente lo que nosotros vamos haciendo es seguimiento de los parámetros inflamatorios, que probablemente sea una de las cosas más sencillas de seguir, por ejemplo, una PCR. Muchas veces teníamos pacientes que tenían una buena oxigenación, una buena radiografía, la PCR está en 12, 15 miligramos por decilitro, 120, 150, ese paciente va a fallar la PV de todas maneras. Entonces, al menos darle, lamentablemente, una patología de ventilación un poco más prolongada y no partir antes del tercer, cuarto día de ventilación, porque probablemente va a fallar. Hay que vigilarlo de todas maneras, pero probablemente, a pesar de que se vea bien al día 2, ese paciente probablemente no ande tan bien. Ahora después, lo que en ese paciente más complejo, probablemente lo que hay que ir a vigilar si es que hay segundo HIT o zonas de organización o respuesta inflamatoria pulmonar asociado a COVID, y también identificar precozmente, muchos pacientes van fibrosando o panalizando. Y ahí probablemente lo que yo trato de plantearme es que este paciente es como que yo estuviera ventilando una FPI, por ejemplo, una fibrosis pulmonar idiopática tipo NSIP o una OIP. Entonces no espero que la mecánica esté espectacular, que la compañía esté sobre 50, probablemente está en peri 30. No espero que la gasometría sea la adecuada, espero que esté sobre 140, 150, 160, y no espero que salga ventilando a 22 por minuto, sino espero que esté con un volumen corriente sobre los, digamos, 5 ml kilo, 6 ml kilo, con una frecuencia respiratoria cerca de los 32, 30, y eso es esperable. O sea, si nosotros no lo hacemos en general, pero si uno intuba a un paciente con una fibrosis pulmonar, es esperable que tenga una distensibilidad baja, frecuencia respiratoria elevada, y que probablemente la oxigenación sea bastante baja. Así que en esos pacientes más prolongados tal vez hay que considerarlos como eso y no esperar de que uno va a ventilar un pulmón sano nuevamente. Considerar que este pulmón va a estar dañado. Y en ese sentido, probablemente ya se habló en nuestras charlas pasadas, hacer una traqueostomía, entre comillas, precoz, puede ser una buena solución para ir sacándolo rápido del ventilador. Generalmente al principio tratamos de darle tiempo, mira, parece que se ve bien, tratemos de hacer una PV y vamos prolongando los días, y nosotros lo presentamos en el Congreso Intensivo este año. Nos fue pésimo con la traqueostomía porque la hacíamos día 18, 20 y se morían gran parte de ellos. Probablemente lo que hay que hacer ahora es identificar a este paciente que ya está en una fase relativamente fibrótica crónica, hacer una traqueostomía día 12, 10, 15, y empezar rápidamente con pruebas ya de desconexión más que pruebas de PV, y tolerar, desde el punto de vista clínico, como si estuviera ventilando un paciente fibrótico, con frecuencia alta, volumen corriente medio bajo, y que sature 88, 92, con eso es suficiente. Esos serían como mis puntos de vista. Un dolor de muelas, como diría el profe Buge, sacar a su enfermo. Hay que aguantar 14 litros, 15 litros volumen minuto, taquipnea hasta 35, y hacer activar el diafragma nomás, porque parece que toca aguantarlo hasta que empiezan a agarrar fuerza y se inflama el pulmón. Así que son súper buenos los tips que hay dado, y parece que buena tónica en estos pacientes que ya llevan más de 2-3 semanas en el ventilador, que se hacen súper complejos de poder sacar. Gracias, Nico. Alexis ya contestó alguna pregunta sobre en el chat, pero para que quede esto registrado después. Alexis, ok, tenemos un enfermo cardiópata o hepático que lo decimos acá no invasivo. ¿Cómo programamos esa salida no invasivo en el BMNI? Perfecto. Bueno, hay que fijarse cómo estaba programado el ventilador previo a la ventilación espontánea. Cuánto lo teníamos de PIP, cuánto lo teníamos de soporte. Hay que ahora considerar, eso sí, que el IPAP no es la presión de soporte, sino que la presión de soporte en ventilación invasiva es el IPAP menos el EPAP, es el diferencial. Entonces ahí yo les daba un ejemplo. Si el paciente estaba, no sé, presión de soporte de 10 PIP de 5, ahora va a salir 15 de IPAP, 5 de EPAP. Y el resto de los parámetros, FIO2 para saturar entre 92 y 95. Si es un paciente crónico respiratorio, un paciente EPO, por ejemplo, vamos a pedir FIO2 para saturar entre 88 y 92. Y la frecuencia respiratoria también, pues es muy importante el registro antes de la ventilación espontánea, cómo estaba el paciente, porque también esa frecuencia respiratoria que tenía previo el paciente, colocársela también en el ventilador mecánico no invasivo para partir más o menos ahí apoyándolo a lo mismo que tenía él y de ir disminuyendo de a poquito. Eso a grosso modo. Es muy parecido a lo que tenía previo a la PV. Perfecto.
Súper claro, Alexis, muchas gracias. Y para ir cerrando ya en los últimos 5 minutos de tiempo, una pregunta muy, muy puntual para los tres expositores. Prueba de ventilación espontánea corta, presurizada, o prueba de ventilación espontánea larga sin presurización. Marito Graje. Buena tu pregunta. A mí me gustan las pruebas un poquito más largas. A mí no me gustan las cortas, me gustan las pruebas que nos desenmascare un poco, que nos muestre bien para dónde va el paciente. A mí me gustan las pruebas de 2 horas, me gusta ver a mi paciente, conversar un poco con él, eso es súper bueno. En el fondo, el paciente tú en 30 minutos de repente no alcanzáis a ver bien cómo se comporta, ¿no? Y uno se apura y termináis con un fracaso. En 2 horitas, presurizado, yo creo que es una opción más, o la que yo ocupo más frecuentemente, más frecuentemente. Y me gusta verlos en la mañana y evaluar bien a mi paciente antes de extubarlo. El apuro no nos lleva a nada. La paciencia es lo que nos va a dar el éxito en nuestro paciente. Mira quién te dice, la paciencia. Eso. Sabíamos un poco de tus gustos, digamos, pero es importante tenerlo claro para el resto. Nico, ¿qué tu preferencia? ¿Prueba corta, presurizada o prueba larga sin presurizar? O un intermedio, no sé. Tú sabes, César, que como tú y yo somos internistas, así que yo considero la prueba de ventilación espontánea como un test diagnóstico. Y no como una y otra. Y probablemente si yo quiero un test diagnóstico de alta sensibilidad, hacer un screening, partir con un FRBT y luego hacer una presión de soporte 30 minutos si quiero una prueba de alta sensibilidad. Si quiero una prueba de alta especificidad, probablemente utilizaría así como profesor Graje, más larga y en tubote. Cuesta convencer al equipo, así que probablemente hay cosas que a mí me gustan, pero hay que también tratar de convencer a tu equipo que estemos todos de acuerdo. Hemos acordado hacer pruebas con presión de soporte, y al menos eso se ha estandarizado un poquito más, porque a veces yo empecé a hacer en tubo T y un poco más larga, me quedan mirando feo, entonces también parte del winning es que el TENS, el kinesiólogo y la enfermera que están con el paciente también se sientan cómodos. Así que en esta pandemia he tratado de hacer un poco más presión de soporte y más cortita, la verdad. Interesante. El trabajo subirá, el llama como que cambió un poco nuestra forma, y quizás ahora está un poco más de boga 07 cortito que bote largo, como decía el doctor Graje, pero ahí estamos viendo. Alexis, ¿cuál es tu opinión al respecto para ir cerrando el tema? Sí, yo soy más de que las dos pruebas de ventilación espontánea sean cortas. O sea, la literatura ya muestra que 30 minutos versus 120 minutos, tanto en TUNT como en presión de soporte, muestran los mismos índices de predictores de fracaso. Entonces, en cierta manera, sobre todo en población de riesgo, creo que someterlos a PV de 2 horas, que son los que más tenemos dudas, es más riesgoso. Tratar de que pase una prueba de ventilación espontánea por esa vía, sobre todo siendo de riesgo, no me la jugaría por pruebas largas. Y de hecho el estudio de la llama lo muestra bastante bien, pues muestra que pruebas de baja exigencia aumentan el éxito versus pruebas de alta durabilidad y alta exigencia. Así que yo creo que soy tanto del TUNT como de la presión de soporte de 30 minutos. No más de eso. Bien, gracias a los extraordinarios exponentes, es bueno salir de Santiago y tener gente de Chillán, de Conce, de Osorno, siempre grato ver a los amigos. Así que bueno, estamos en la hora, les agradezco un montón su participación y a todos los que están en línea, esto va a quedar grabado. Así que mucho ánimo, mucha fuerza en lo que estamos, a seguir adelante, timoneando en el sur. Un abrazo gigante, nos estamos viendo, muchas gracias. Chao, amiguitos, nos vemos. Un abrazo. Gracias. Chao. Amiguito. Gracias.